Los científicos alertan de la posibilidad de una tormenta solar catastrófica. El pasado día 15 de febrero, el Sol lanzó su llamarada más potente. Dos nuevos agujeros en el centro del Sol, culpables de futuras tormentas solares. Aseguran los científicos que el Sol se despierta de un gran letargo. ¿La Tierra en peligro? Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les he leído titulares de las últimas fechas. Y la verdad, todos tienen al Astro Rey como objetivo, como misterio. Mesa de redacción de urgencia para hablar de qué está pasando allá arriba, con ese emisario de vida y a veces, por lo que parece, por su poder y fulgor, de muerte. Nuestro querido amigo, corresponsal de ciencia también de este programa y del diario ABC, José Manuel Nueves, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iker? Último reportaje de ahora mismo, casi, José Manuel. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos explicarlo con palabras sencillas? Pues lo último puede ser la reunión que ha tenido lugar hace unos días de la Sociedad Americana para el Avance de las Ciencias, que celebraba en Washington su congreso anual, y donde expertos de todas las agencias espaciales, de la Comunidad Europea, de la Agencia Nacional Atmosférica Norteamericana, todos han avisado de que tenemos que tener muchísimo cuidado con el Sol, con el despertar de este ciclo del Sol, porque podría provocar tormentas catastróficas para nuestro estilo de vida. Unas tormentas que ya ocurrieron y que fueron realmente increíbles. Que pasen ahora, vamos a ver qué posibilidades se abren, casi de ciencia ficción. Un apagón prácticamente general. Cuando vemos estas imágenes que ustedes están contemplando de llamaradas increíbles, me contaba José Manuel que hay una terminología de tsunamis solares, uno se queda boquiabierto. Lo que está pasando en el Sol. El hombre ha sido capaz de mirar al Sol, de acercarse casi como Ícaro y de observar un mundo en constante ebullición. Un mundo imposible para la vida, claro. Nos acompaña Alberto Jiménez, él es director del Observatorio de Borovia en Soria, a las faldas del Moncayo, lugar mágico al que queremos mucho. Alberto, bienvenido. Vale, muchas gracias. Alberto, que además también sabe contarlo con mucha claridad, tormentas solares, llamaradas increíbles. Se hablaba, y lo comentaba José Manuel, de en pleno mes de febrero, unas llamaradas como nunca antes o en los últimos años. Se está despertando el Sol, ¿y qué peligro tiene eso, Alberto? Bueno, ¿qué peligro tiene el Sol cuando se despierta? Bien, venimos de un ciclo, hay unos ciclos de actividad solar que duran 11 años, que tienen unos mínimos de manchas. Las manchas son las que fundamentalmente determinan esta actividad solar. Y bueno, el último mínimo pues fue en el 2008. Ahora mismo estamos empezando de nuevo el ciclo y bueno, pues cada ciclo, este es el ciclo 24, desde que llevamos contando ciclos en la observación del Sol, y cada ciclo parece ser que tiene más actividad, es más activo. Va un poco increciendo. Efectivamente, y además son los primeros años del ciclo, concretamente los dos primeros, parece ser que donde se dan pues todavía pues esos fenómenos más violentos que son lo que son las fulguraciones o las tormentas solares. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues estamos empezando precisamente eso, es un ciclo activo que, según los cálculos que se han hecho ahora mismo la NASA, nos avisa que a partir de noviembre de 2011 concretamente, la cosa puede ser pues realmente preocupante y que puede haber, puede llegar a haber problemas. Alberto, José Manuel, caramba, y esto ya es un poco meternos en la conspiranoia, abrimos el debate, pero lo acabo de decir Alberto, noviembre de 2011, encima coincide con todo eso que está en el inconsciente colectivo del 2012, muchas de las actividades solares, hay quien las relaciona con el tan traído y llevado 2012. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, casi todas las conspiraciones o los miedos que hay sobre el 2012, sobre todo en Internet, giran alrededor precisamente de este fenómeno. Y es que una gran llamarada solar podría tener consecuencias absolutamente catastróficas. Imagínate que una noche vemos sobre un lugar como puede ser Madrid, Barcelona, una bonita aurora boreal. Eso parece que es como una señal, ¿no? Claro, la gente automáticamente pues saldría a disfrutar del espectáculo. Hacer fotos, todo el mundo. Y en ese momento se apaga la luz. Bueno, un apagón, tampoco pasa nada. Pero el apagón permanece 24 horas. Ten en cuenta que esto podría literalmente abrasar los generadores. La gente el primer día, por inercia, intentaría ir al trabajo. Intentaría porque los semáforos no funcionarían, los atascos serían monumentales. A los pocos días, sin noticias,
sin ningún tipo de comunicación, sin radio, sin televisión, la gente empezaría a alarmarse porque las reservas de comida que tienen empezarían a escasear y los pocos camiones ya no tendrían fuel por la sencilla razón de que los depósitos subterráneos de las gasolineras también funcionan con electricidad, las bombas. Se calcula que este caos, en caso de llegar a su máximo pico, podría tardar entre 4 y 10 años en solucionarse. Es un problema tremendamente complejo. Y se calcula, muchas personas lo calculan para el 2012, abrimos directamente el debate. Yo no sé si podemos explicar, José Manuel, Alberto, la tormenta solar, ¿qué es exactamente? ¿Por qué se produce? Mira, el Sol lleva haciendo lo mismo toda su vida. Lo que pasa es que su vida comparada con la nuestra es muy larga. La culpa no es del Sol, ni tampoco nuestra. Simplemente no hemos tenido la experiencia suficiente como sociedad desarrollada como para pasar a través de distintas fases solares. Y nos está llegando una dura. ¿Qué sucede? Que es la primera vez que una fase de alta actividad solar se va a encontrar con la sociedad tecnológica que nosotros hemos desarrollado en muy pocos años. Cuando el último máximo solar, la tormenta solar, seguramente las ha habido mayores, pero que nosotros tengamos noticia, además fue justamente el mismo año en que se descubrieron las tormentas solares, que fue en 1859, ese evento Carrington que decía antes. Y fue un caos para el mundo. Pero para un mundo en el que la electricidad apenas se estaba utilizando. ¿Qué es lo que había eléctrico en ese momento? Pues aparte de 4 bombillas en 4 calles, que no pasa nada, la red de telégrafos. Y en aquel momento, la red de telégrafos en Estados Unidos, que es donde era más tupida, y en el norte de Europa, se colapsó de un día para otro. No solamente eso, sino que se produjeron cortocircuitos y centenares de incendios en las oficinas de telégrafos, porque esos aparatos eléctricos sobrecargados por el exceso de energía de la atmósfera se incendiaban, entraban en combustión espontánea, incluso si los desactivaban de la corriente. Era suficiente la corriente del ambiente para mantenerlos funcionando y sobrecargarles. Claro, ¿y qué puede ocurrir, por lo tanto, con el mundo tecnológico de hoy si esto pasa? Hay un detalle más, para que tengamos el puzzle completo, Alberto, agujeros solares. En esos titulares, José Manuel, por ejemplo, ha tenido una febril actividad, ¿no?, fijándose en el Sol. Y además me doy cuenta que con un seguimiento absoluto por parte del público, estamos muy atentos a qué pasa en el Sol. Quizá por la proximidad del 2012, no lo sé. Pero Alberto, uno de los titulares decía agujeros solares. Decían, un nuevo agujero solar amenaza a la Tierra. 2 nuevos agujeros del centro del Sol culpables de nuevas tormentas. No sé si hay que aclarar conceptos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se refieren ahí los periodistas a agujeros solares, se refieren a lo que se llaman agujeros coronales. Sí. La parte de la corona, que es la parte exterior del Sol, lo que es la atmósfera del Sol, pues en vísperas de lo que es una tormenta solar, una fulguración, se producen una serie de agujeros, unos agujeros, mayores o menores. Normalmente suelen ser mayores por los polos, aunque a veces suelen descender hasta el ecuador. ¿Y qué serían, Alberto? ¿Como un anunciador de lo que va a ocurrir? Efectivamente, allí mismamente está en la corriente de plasma, que está un poco dentro del Sol encorsetado, hasta que en un momento determinado aquello erupciona ese plasma y sale a grandes velocidades hacia el exterior, expulsando pues ese plasma que contiene sobre todo pues electrones y protones, partículas cargadas, que son las que pues van a crear esa corriente magnética que luego pues llegará hasta la Tierra. Y bueno, pues antes de esto, pues ahí tenemos para predecir esos agujeros coronales de los cuales procede. Y eso ha pasado ahora, cuando hablamos en los titulares de 2 nuevos agujeros solares, quiere decir que el Sol está preparándose para una nueva tormenta. Hay una nueva no, pero me gusta llamarla nueva disciplina científica, que es la meteorología solar. Y la meteorología solar es una ciencia muy complicada, porque el Sol es una cosa muy complicada y que te digo que no tenemos la experiencia ni la perspectiva como para saber muchas cosas. Pero sí, en los últimos años, y un poco previendo estas cosas, fíjate que el último máximo solar, el último máximo que no llegó a... Bueno, hace un par de semanas, por San Valentín, llegó una tormenta solar a la Tierra que era de intensidad del tipo X, que es de las más fuertes, de las más potentes. Eso te leí. Claro. X, tipo X, y eso es mucho. Eso, pues dentro de esto, igual que los terremotos tienen una escala, que es la escala Richter, pues en las tormentas solares también, y pueden ser A, B, C, E, M o X.
y X son las más potentes. Dentro de cada una de estas letras hay también varios niveles de intensidad. Pues esta era X, no me acuerdo el número, pero era de las más fuertes. Y sin embargo no nos hizo nada. Bueno, pues explicaban los científicos y explicaban los astrónomos que fue una simple casualidad que esa tormenta del día de San Valentín, que llegó a la Tierra el día de San Valentín, que fue un martes, se produjo el domingo antes, no nos hiciera mucho daño. Y la razón era simplemente que la posición relativa de la Tierra con respecto a la tormenta, al chorro de partículas que llegaba, los campos magnéticos estaban orientados en paralelo. Es decir... no nos llegó, digamos, de lleno, ¿no? No nos dio de lleno, nos dio de refilón, pues, con el campo magnético defensivo de la Tierra y el campo magnético ofensivo de esta tormenta solar, coincidieron en paralelo y entonces fueron desviados muy rápidamente a los polos, que por otra parte es lo que hace siempre el campo magnético terrestre con las tormentas menos fuertes. Me estáis hablando como de un escudo que tiene la Tierra. Yo hablo para todo el público, primero para mí también, ¿eh? Yo siempre me pongo en el lado, me encanta escucharos, es un escudo realmente. Es una especie de protector. Sí, efectivamente, lo que es la magnetosfera, que es lo que es una capa externa de la Tierra, que precisamente es un escudo magnético que tenemos y que hace posible la vida, ¿eh? Otros planetas como Marte pues no tienen esa capa o no la tienen apenas intensa, y entonces claro, por eso la vida allí pues sería muchísimo más difícil. Pero en cuestión de la Tierra tenemos esa suerte, esa atmósfera y sobre todo esa capa magnetosfera, que llega más o menos pues aproximadamente en la distancia al Sol, digamos en la dirección del Sol serían aproximadamente 10 tierras aproximadamente, pero luego se expande hacia atrás, unos 80 tierras sería pues hacia el ángulo opuesto al Sol. Eso es lo que se esta magnetosfera protege. José Manuel lo estaba contando de una forma que yo estaba viendo de verdad casi una película de ciencia ficción. Por ejemplo, el ataque, entre comillas, de la tormenta, la Tierra que se protege, y según sea la posición de ese escudo que tenemos natural, claro, nos afecta más o menos. ¿Y cómo afectaría al ser humano? Yo os lanzo esta pregunta. De hecho, normalmente, porque tormentas solares se producen muchas, y normalmente no llegan a la clase X, como esta del día de San Valentín. Normalmente el escudo absorbe el impacto, se deforma, es decir, el escudo presenta la parte chata del escudo lo presenta hacia el Sol y luego hacia atrás está todo alargado, se deforma, desvía los rayos a los polos y tenemos las auroras boreales que hay, las auroras polares que hay en las zonas. ¿Y por qué la Tierra tendrá este sistema? Es que es maravilloso. Tiene un campo magnético gracias a la rotación de su núcleo interno, que es metálico y que hay un gran fuerte campo. Gracias a eso estamos aquí. Gracias a eso no estamos fritos. Sin eso, cualquier tormentucha solar nos arrasaría y nos achicharraría. Es decir, la superficie de la Tierra sin ese escudo geomagnético estaría achicharrada, literalmente achicharrada. Al ser humano, no sé si hay cálculos o cómo se sabe, o si ya nos está afectando y no lo sabemos, ¿cómo podría afectarnos al ser humano, no a la tecnología, os extiendo la pregunta a ambos, no a las infraestructuras, a nosotros, cómo podría afectarnos una tormenta solar si sigue increciendo, como estamos viendo estas llamaradas? Pues bueno, por una parte se ha comentado que pueden producir epilepsia que afectan a los epilépticos de una forma más determinante, infartos de miocardio, etcétera, sobre todo el corazón. Pero la verdad es que los estudios, yo haciendo un poco un vistazo sobre los estudios que se han hecho al revés, no son muy concluyentes. No hay... El estudio que más pone énfasis en esto es un estudio de la Universidad Nacional de México, que es, prácticamente el único, otro soviético hay, pero este concretamente de México, trata una serie de casos, cosa de 170 casos, cosa que es una casuística muy pequeña para poder determinar si hay una influencia o no en los epilépticos, especial del campo magnético, y finalmente este estudio acaba además diciendo que necesitan más personas enfermas de epilepsia para poder hacer el estudio más completo y poder sacar conclusiones. Si esto les afecta. Pero lo realmente relevante en este caso no es realmente el efecto al ser humano. Antes, cuando hemos dicho que se va la luz, tal vez hemos frivolizado un poco. Craig Fugate, que es el director de la Agencia Federal de Control de Emergencias de Estados Unidos, intentaba alertar diciendo que posiblemente estamos ante el peor escenario catastrófico potencial para los supervivientes. Y es que pensemos en lo que nos ha mostrado el cine, una guerra nuclear, una epidemia global, hasta una invasión de zombies, si queremos. Esos escenarios nos dan muy pocos supervivientes, pero muchos recursos disponibles. Comida, energía, cosas manufacturadas. Aquí es justo lo contrario. Todo el mundo sobrevive,
pero se acaban los recursos. No llegaría agua corriente a nuestras casas porque el agua que llega a nuestras casas es bombeada por una bomba eléctrica. No llegarían alimentos. Cualquier gran ciudad se convertiría en una trampa mortal. Y curiosamente, el impacto de este apocalipsis sería menor cuanto más subdesarrollada es la zona. Es decir, infinitamente mayor en un área urbana que en un área rural, infinitamente mayor en un país industrializado que en un país del tercer mundo. Sería la primera catástrofe natural, porque no deja de ser una catástrofe natural, que afectaría al primer mundo, solo al primer mundo, directamente. Esto es increíble, ¿no? Sí. Sobre todo en la medida en que dependemos de la tecnología, o sea, lo que más dependencia de la tecnología tiene. Bueno, pero ¿qué pasa, Alberto, José Manuel? Ahora nos quitamos eso, nos quitamos internet, nos quitamos la electricidad, quitamos los teléfonos, las comunicaciones, y volvemos a la de piedra. El dinero desaparecería. Los bancos, las operaciones financieras, las redes de GPS, la navegación aérea, la navegación marítima. Y seguramente las sociedades más primitivas, como me contáis, estarían mejor preparadas o sería menos el shock para ellos. Lógico, o sea, tienes un pozo, una cabra, un huerto, ya está. Bueno, pero es que es más, 2001, que fue el último año de gran actividad solar, de mayor actividad solar, fue pues hace 10 años. Y la tecnología hace 10 años era muy diferente a la de ahora. O sea, las afecciones de las grandes tormentas ya no tienen nada que ver, porque el desarrollo del sistema GPS, los móviles, todo esto no estaba ni mucho menos tan desarrollado. Y a la pregunta que hacías antes de la influencia directa de este tipo de fenómenos sobre los seres humanos, no, el Sol nos regala un montón de radiaciones diferentes y estas radiaciones, que son las electromagnéticas, solamente afectan a otras cosas que funcionan con electricidad. Nosotros tenemos también, es verdad, un pequeño campo eléctrico interno en el cerebro y tal, pero no está demostrado en absoluto, como bien nos decía nuestro amigo, que eso tenga algún efecto. Las radiaciones solares que sí nos hacen daño son otras, tipo las ultravioletas, por ejemplo. Las famosas, mucha gente ahora mismo, José Manuel, está diciendo... Es más siempre se ve lo que es muy peligroso, ¿no? Eso de exponerse al sol. Pero ahora, con estos acontecimientos, ¿es más peligroso o no? No, exactamente igual de peligroso. Eso no varía. La cuestión es que desde la última vez que se produjo un máximo solar, que fue en el año 2001, han pasado 11 años. Hace 11 años, a pesar de que ya vivíamos en un mundo tecnológico y tecnológicamente avanzado, pero arcaico respecto a hoy. Arcaico respecto a hoy, porque la tecnología ha avanzado muy rápidamente y no estamos preparados, no sabemos cómo podríamos reaccionar ante un evento de esas características. Nos hemos hecho muy vulnerables. ¿Y cómo podemos librarnos de todo esto? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el ser humano? Mandando naves allí. Lo primero es al enemigo, y es nuestro mejor amigo, el Sol, pero hay que conocerlo. Y para conocerlo hay que estudiarlo. Y estamos en esa fase, estamos empezando a conocerlo. Y claro, nos damos cuenta, de lo primero que nos damos cuenta es del enorme poder que tiene, o sea, de lo enormemente poderoso que en realidad es. Hablabas antes de los tsunamis solares. Este mismo año es cuando se han confirmado su existencia, que estaba predicha anteriormente, por primera vez. Los han visto porque las nuevas sondas que apuntan al Sol son capaces de ver esas cosas. Hemos visto que los fenómenos de violencia solar que se ponen que suceden en una área, en una zona del Sol, son capaces de comunicarse a todo el resto de la superficie del Sol como una especie de fichas de dominó que van cayendo como en un enorme tsunami de cientos de miles de kilómetros de altura que recorre la superficie solar y que lanza al espacio, cuando toca, chorros enormes de partículas en todas direcciones, y a veces nos dan. ¿Qué estamos haciendo? No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es los sistemas de alerta y de alarma. Hay varias oleadas. Cuando se produce una tormenta solar, la primera oleada, el primer impacto llega en 8 minutos, que es la velocidad de la luz, y los primeros impactos, los que afectan a las telecomunicaciones, a los satélites, eso llega en 8 minutos. Pero después toda la nube de plasma ardiente, que esa puede tardar depende de la intensidad de la tormenta, puede tardar entre 16 y 24 horas en llegar a la Tierra, que esa es la que puede freír a los transformadores y causar los daños muy graves. Pues tenemos que alargar ese tiempo para que nos dé tiempo a hacer algo mientras. No vamos a poder evitar con ningún escudo físico ni magnético una tormenta que son de miles de millones de toneladas de plasma, que es muchísimas veces más grande que la Tierra y que nos va a pasar por encima sí o sí. Eso no lo vamos a poder evitar. Lo que sí podemos hacer es
desconectar las centrales, es decir, tener un sistema de apagado urgente de las centrales para que cuando veamos que nos viene encima una de estas, en muy pocas horas ser capaces de desconectar la red eléctrica en las zonas de mayor riesgo o incluso en todas partes si es necesario. Alberto, casi por último podemos decir, hay que ser pesimistas, el gran público, nuestros amigos, yo mismo, todos, ¿qué tenemos que pensar? Estamos ante las puertas, precisamente en fechas tan simbólicas, ¿de qué? Quizá todo esto pasará o hay que estar muy preparados. Bueno, yo por una parte pienso que hay que estar preparados, efectivamente, que pasar va a pasar seguro, o sea, esto de cuando llegue la gran fulguración va a venir, o sea, va a venir, va a haber Es que una eso gran... es, eso es, vamos, eso no es es seguro. sí va a pasar, es cuando. Es cuando, ¿Cuándo? efectivamente, es cuando. Entonces, claro, hay que estar preparados, efectivamente. Quizás, pues bueno, la NASA parece que tiene unos protocolos ya, pues eso, tanto para apagar redes eléctricas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues están poniendo en marcha estos mecanismos que creo que de momento todavía son insuficientes, porque mientras no lo tengamos encima, parece que no nos creemos los peligros. Hasta que pase la primera. Hasta que pase la primera. Hasta que pase la primera. Entonces, bueno, pues por una parte eso, por otra parte hay que decir que, bueno, naturalmente no es algo que vaya a acabar tampoco con nuestra civilización. Quiero decir que en un momento determinado, con nuestra civilización quizá podría crear grandes problemas, naturalmente, porque dependemos de la tecnología, pero la tecnología no solamente es lo que afecta al ser humano. Quiero decir que el ser humano es capaz de vivir sin tecnología, tiene que adaptarse, tiene que adaptarse. Podría ser que esos parones tecnológicos no van a durar eternamente. Quiero decir que una tormenta solar tiene su 3.000 tiempo. trillones de dólares han calculado Sí, en Estados eso Unidos es. que costaría de inversiones en el primer año solo en Estados Unidos para recuperarse. Eso es. Y de 4 a 10 años trillones para reconstruirlo todo. Y 10 años para reconstruir. Y la inversión sería de 3.000 trillones de dólares durante el primer año, que son cientos de veces más de lo que supuso el huracán Katrina, por ejemplo. Sí, eso es. Muchas más veces que el huracán Katrina, efectivamente, y va a ser, o sea, realmente será algo desastroso, ¿eh? Pero lo que sí que se puede recuperar la humanidad, y es más, bueno, creo que tenemos que tomarnos como todo, tomárnoslo con cierta filosofía, porque eso es Oye, que todo lo Alberto, que pues dices. yo animo a la gente, además, sé que es un observatorio con unos visos absolutamente didácticos, en Borovia, en Soria, las faldas del Moncayo. Me gustaría mucho un día poder ver todas estas cosas con vosotros ahí y que las vea nuestro público, porque yo creo que es una toma de contacto con un tema que estoy seguro es fascinante, y por eso empezamos este programa con lo que está pasando en el Sol. Alberto, gracias por tu primera visita, que no sea la última. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. José Manuel Nieves, como siempre, perfecta la crónica. Esto da miedo, ¿eh? No me extraña que los reportajes estén arrasando, amigo, porque... No nos tiene que dar miedo. Lo que Cronista pasa es solar. que si en algo hay que ponerse de acuerdo es en hacer algo para evitar este tipo de cosas antes de que pasen. Cronista solar, amigo. Ahí estamos. José Manuel, gracias, como siempre. Santi, como siempre. A ver, iremos... Bueno, yo creo que habrá que hacer un seguimiento de lo que pasa en el Sol, por lo menos de aquí al 2012. Pero para que veas cómo es el ser humano, este escudo de alerta temprana, ya hay quien está especulando si se puede utilizar militarmente, porque el que controle el escudo controlará muchas cosas y puede decidir a quién avisar y a quién no avisar. Santiago Camacho, con el último apunte conspiranoico. Vamos con otras imágenes. Me ha encantado, lo del Sol, me ha encantado. No conocía absolutamente nada y ahora sé algo más, aunque ahora estoy muy preocupado. En fin, estaremos muy atentos. Vamos con otras imágenes. Contémplenlas. Y casi tan alto como el mismo Sol se encuentra este objeto de apariencia sólida, oscura, captado por un videoaficionado sobre la provincia de Sevilla. Captado por Eduard en Casa Evelia, nos dice, dentro del cortijo sequero en las afueras Mira, ahí está el sol, ¿no? de Sevilla. Sí, ahí está el Sol y ahí Sí. está un objeto volante no identificado por el momento, parece una especie de bola metálica. Sí. Como no hay mucho sol, no vemos si puede reflejar la luz, parece algo consistente, oscuro, de apariencia oscura, casi metálica. Pues dice te que lo voy a decir una estuvo cosa, a mí viendo. me parece muy extraño y hay dos elementos muy interesantes. La referencia del propio Sol, la referencia de las arboledas que estamos viendo, o de los olivos ahí abajo, habrá que verlo bien con detalle, pero no es la típica imagen de noche en que no sabemos la luz dónde puede estar. Aquí está claro que este objeto estaba ahí, sea lo que El sea, estaba ahí. objeto estaba ahí. Ajá. Es extraño porque dice que es la segunda vez que lo ve, con lo cual puede ser a lo mejor un globo aerostático, puede ser alguna prueba que estén realizando por la zona. Bueno, no es la primera vez que encontramos No es la una primera filmación vez. de este tipo. No. ¿Algún prototipo, quizá? ¿O algo mucho más extraño? De momento, para nosotros, OVNI. Vamos a ver si vamos recabando más datos.
como ha ocurrido hace poco con el tema de Sabadell, ¿se acuerdan de esos globos? Pero eso tiene otro aspecto, desde luego. Vamos con otra imagen. Larissa María de ¿Esto qué Sousa Alves nos enviaba esta fotografía, dice que es de Brasil, que tiene 21 años y que esta foto la tenía una tía suya que la escaneó, es verdad que nos la ha enviado escaneada y en un principio nosotros pensamos pues que se trataba de una fotografía con una doble exposición. Superposición de un dibujo casi parece. Eso es, que otra fotografía de otro tema que hubieran hecho, a lo mejor de un cuadro, pues se hubiera sobrepuesto sobre esta y hubiera dado pues que la niña tiene detrás un personaje extraño. Ahí está marcado. Parece alguien con ropajes Vamos a ampliarlo, antiguos. mira. Voy a moverlo para Una que se vea en el túnica, centro clarísimo. de la pantalla. Hay que tener en cuenta que es transparente, porque si vemos aquí en la imagen, Se ve el fondo. voy a ampliarla, se ve el fondo. Con lo Y cual, de hace unos cuantos años esta ahí fotografía. está, fíjate. Sí, dice que ella tendría más o menos 8 años y ahora tiene 21. O sea que Bueno, hace unos cuantos añitos. No hay explicación de momento. Por el momento, Guillermo nos dice que es rara porque se ha dado cuenta de una cosa, de que refleja la luz del flash. Esto que vemos aquí, estos brillos de aquí, reflejan la luz del flash, con lo cual tenía que ser algo que estaba allí. No sabemos qué ni con qué sentido, porque es una niña pequeña, no era fiesta de ningún tipo. Es de las raras, Pues no raras lo que sé. hemos sacado. No tenemos explicación de momento, pero estos ropajes de antigua usanza nos dan un paso perfecto para viajar en la historia y hablar de algo un poco más grácil y bello que esta figura, pero también con ropajes de tiempos muy antiguos. Vamos a contar una historia maravillosa. Ven por aquí. A nuestra derecha, un sarcófago o arqueta de piedra del siglo XIII que existe realmente, es una réplica de nuestro compañero Juan Villa y está concretamente en Covarrubias, en la provincia de Burgos. Un lugar fantástico que tiene un secreto, que guarda la historia de una princesa vikinga, así la han llamado. Una historia de una mujer de gran belleza empotrada en una pared y con muchísimos misterios alrededor. Bueno, tan es así que hay un último misterio que tiene que ver con la pura y dura percepción extrasensorial o videncia. Sí, a raíz de una vidente muy conocida, noruega, que además ayudó en muchos casos policiales. Esa vidente entra en contacto con la seda del vestido de Cristina de Noruega y empieza a tener una serie de visiones, incluso de una muerte cruenta. Tiene un viaje al pasado en el que puede ver incluso a la corte en Sevilla o en un lugar que identifica con un gran río, con palmeras, y a raíz de ahí un nuevo misterio. Un misterio de una mujer que se encontró momificada en su último nicho y que intenta buscar una explicación a la propia historia. Digno de novela romántica y también un poco, hay que decirlo, de terror. ¿Quieren conocer la historia de Cristina de Noruega? Nos marchamos ya todos juntos a Covarrubias, provincia de Burgos. Era el cuerpo de una mujer joven y fuerte, alta y delgada. Vestía ropajes de vistosos colores y botones castaños que parecían moros. Una mujer increíblemente hermosa, con el cabello rubio y largo hasta los hombros. Tanto que más que muerta, parecía dormida. Aquella mañana de primavera de 1958, en Covarrubias, ocurría algo excepcional. Lorenzo, el albañil del pueblo, acababa de descubrir por accidente el cuerpo de una princesa venida a Castilla de las frías tierras del norte. 700 años después de ser confinada en su tumba, la princesa Cristina de Noruega volvía a ver la luz del día. Y este pequeño pueblo burgalés se convertía en el escenario real de una leyenda. Se descubre porque en el año 1958 se abre uno de los sarcófagos que están en la Colegiata. Y se encuentra una mujer rubia, una mujer alta, agraciada, que está enterrada con un remedio para el mal de oídos. No se sabe si podía ser ese mal de oídos un indicio de meningitis o incluso un problema renal. E inmediatamente se asocia a los papeles que guarda la Colegiata, que dicen que la esposa del infante Felipe, es decir, doña Cristina, está enterrada aquí. Y había una leyenda que decía que estaba enterrada
una princesa, hasta un príncipe, a veces confundían los términos, de Dinamarca, que había venido a hacer el Camino de Santiago, etc. La princesa queda allí, hasta que mi antecesor, don Rufino, pues intentando hacer unas obras de adecentamiento en el claustro, pues estaba la tumba allí, no sabía, la abrieron, los albañiles tenían que trasladarla para colocarla de una manera más digna, porque estaba empotrada en una pared. El viaje épico de una mujer valiente se estudia hoy en las escuelas de Noruega. La saga del rey Hakon Hakonson, el más importante de las dinastías nórdicas, habla de la partida de su querida hija. Alfonso X el Sabio, rey del Imperio Castellano, había mandado a un emisario para casarla con un infante de su corte. De cerrarse el pacto, extendería su poder más allá de lo imaginado. Y en el verano de 1257, Cristina marchó con su séquito hacia tierras de Castilla. Durante 5 meses, cruzó toda Europa en un peligroso periplo. Esta boda se produce, es histórico, hay unas narraciones, incluso hay un cronista noruego que va detallando pues, todo lo que los aconteceres del viaje, cómo se hizo el viaje en líneas generales, cómo vino cruzando Francia, vino en barco hasta el norte, al Normandía, cruza Francia, entra por Cataluña, Jaime I el Conquistador, que era rey de Aragón, le recibe en Barcelona, viene por Zaragoza, pasa por Soria, llega a Valladolid, en Valladolid es la boda, ella escogió al infante don Felipe porque el rey no la quiso imponer, sino como tenía varios hermanos, pues de alguna forma era un poco a gusto de la dama. Y escogió a don Felipe porque dice que era un hombre de una gran arrogancia, tenía casi 2 metros de altura. Aunque no existe ningún retrato histórico, su nombre y su belleza sonaban en baladas y romances. La pareja de enamorados se trasladó a Sevilla, recién conquistada a los musulmanes, y dejaron atrás las frías tierras de Burgos y el vasto infantazgo de Covarrubias. A partir de aquí, todos son sombras en la vida de la princesa. Una historia así debería tener un final feliz, pero la fatalidad quiso que falleciera joven, demasiado joven. ¿De qué murió? Pues posiblemente fuera una mujer que hubiera padecido una larga enfermedad. Una de las razones para decirlo es que no tuvo hijos, aunque estuvo casada bastante tiempo. Hay teorías que no estarían demasiado fuera de lugar en su corte, de que fue envenenada, pero obedece más bien a la fantasía y al deseo de que su fin sea trágico. Otros dicen, y durante mucho tiempo se dijo, que murió de melancolía por estar lejos de su patria. La única evidencia que tenemos es que murió joven y que su marido, que no tuvo hijos con ella, tampoco lo tuvo con las 2 mujeres siguientes. Algunas figuras generan una extraña fascinación. En el último año se han publicado 5 libros sobre Cristina de Noruega. La Flor del Norte es la última novela. De la mano de su autora recorremos los secretos de la colegiata. Espido Freire también recorrió media Europa siguiendo su pista. Aquí están los documentos del infantazgo. Las prebendas y la referencia a su entierro, aquí. En este marco se guardan con celo los jirones recortados a sus vestidos. Y en el claustro, su tumba, con todos los honores de ambos estados. En la calle se erige la estatua que su pueblo natal de Tonsberg envió como muestra de hermanamiento. En Covarrubias, el tiempo parece detenido en otra época. Han transcurrido varios siglos y la vida de Cristina de Noruega continúa siendo un misterio. Un misterio que se aviva con datos novedosos como una inquietante visión desde nuestros días que, quizá, podría desvelar el enigma de cómo murió la bautizada como Flor del Norte.
historias de cuento que se hacen realidad. Quién sabe, desde luego hay una tremenda fascinación por el personaje envuelto de incógnitas. Muestra de ello es la gran cantidad de títulos que han llegado a las librerías sobre esta mujer. He visto titulares como Princesa Vikinga, La mujer que vino del hielo. Tenemos en las manos la última obra de Espido Freire, La flor del norte. Yo creo que no hace falta presentación. Fue la más joven ganadora del Premio Planeta y, bueno, tiene una trayectoria intachable en el mundo de la literatura y está causando muchos efectos curiosos este libro. Luego nos lo contará Espido. Buenas noches, Espido, bienvenida. ¿Qué tal? Bien hallados. Gracias por estar aquí con nosotros. Luego contaremos cosas, Carmen, de esa vidente, de la historia quizá más extraña envuelta en todo tipo de tejidos antiguos. Pero tú, ¿por qué empezaste a indagar sobre una figura de la que apenas hay nada? No fue culpa mía, me llegó. Fue una carta que llegó cuando yo vivía en Noruega, hace 10 años, después precisamente de haber ganado el Premio Planeta. Esa carta me la enviaba un amigo escritor, Ricardo Bada, y ahí venía un recorte de periódico en que hablaba de esta historia. Y lo que me decía es, tú, que has realizado el camino contrario, tienes que conocer a esta mujer que hizo el camino del norte al sur. Lo dejé aparcado. Y de vez en cuando regresaba a esa historia. Empecé a preguntar entre amigos escritores noruegos, no conocían la historia. Cuando regresé a España... ¿Allí en Noruega no conocían la historia? No, no. Ten en cuenta que es la hija que muere sin descendencia y en un país extranjero de un rey importante, pero que tuvo otros hijos y otros herederos. Vendría a ser como hablar de la tercera hija de Alfonso X el Sabio. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Y nada, poco a poco fui investigando, me di cuenta de que para los noruegos en España era un símbolo. Fui varias veces a Covarrubias y al cabo de 10 años apareció La flor del norte, coincidiendo, para nuestra buena o nuestra mala suerte, con que también otros autores estaban preocupados por ese mismo tema. Bueno, qué curioso, cosas que pasan en la literatura y desde luego nos han llegado rumores, que ahora comentaremos, de que incluso determinadas personas hacen ritos como antiquísimos, he escuchado como para casarse o algo así. Es una tradición. Es una tradición que se ha impuesto en Covarrubias, que por cierto es un lugar maravilloso y que merece la pena ser visitado. En las imágenes lo veíamos que hay una campanita que parece de barco justo al lado del sepulcro con unas cintas que dicen que bueno, si tocas esa campana en menos de un año, las mozas casaderas pues logran encontrar al que será su futuro marido. Y funciona regular, ¿eh? Yo, vamos, puedo decir en carne que funciona regular. A lo mejor es que no estamos tan casaderas algunas. ¿Quiere decir, Espido, que en Covarrubias esto sí que es un símbolo? Sí. O sea, de repente, en mitad de la meseta castellana, una princesa venida del norte se ha convertido en un icono. En un icono que además va atrayendo cada vez a más gente. Y atrae a gente del norte, incluso del norte de Europa, del sur, por ejemplo desde Sevilla, y yo creo que se ha convertido en uno de los símbolos más queridos. Covarrubias es una población antiquísima, se puede competir por cuáles son los personajes históricos más interesantes, pero yo me atrevería a decir que ahora mismo el más querido es Cristina de Noruega. Y, por cierto, Espido, ¿hay alguna fotografía? Se ha hablado del hallazgo. ¿Qué sabemos de ese hallazgo, que es un poco de novela también, ¿no? Don Rufino está ya haciendo una serie de modificaciones en la iglesia y, como si fuera una novela de suspense también y romántica, se encuentra empotrada en la pared una especie de féretro. ¿Qué datos hay? ¿Hay alguna fotografía, por ejemplo, del cuerpo? Se habló de momificado, pero... Se dijo que estaba momificado, que se conservaba en muy buen estado y que, por supuesto, al entrar en contacto con el oxígeno comenzó muy rápidamente a desintegrarse, que apenas pudieron conservar los retales que ahora se observan en la propia colegiata. Pero no hay fotos. Ahora, por ejemplo, el hijo y creo que la viuda del albañil que abrió el sarcófago, la tumba, sí, de Lorenzo, continúan vivos y en ocasiones acceden a hablar de qué es lo que vivió él, de cómo regresó y del impacto que eso le produjo. Ahora, en cuanto a documentación, pues claro, muy posiblemente en el año 58 no se le diera la importancia que ahora le daríamos si esta reliquia apareciera. Pero qué curioso. Es que se llevó un gran impacto Lorenzo al abrirlo, por lo menos eso contaban en las crónicas antiguas de cuando abren el sepulcro, y Lorenzo se encuentra ante una mujer que todavía conservaba la larga cabellera rubia, que tenía las uñas y que parecía que estaba en los dientes blancos de momificación, eso decían, dientes blancos, con lo cual tenía que estar en muy buen estado después de tantos siglos. Oye, y Espido, Carmen, yo digo, ¿cómo es posible hoy que tenemos fotos de casi todo, documentación de casi todo, no existe la fotografía de una princesa del norte enterrada en pleno corazón de Burgos? Es curioso también, en algún sitio tienen que estar, ¿no? Igual no hicieron fotos. ¿Qué hicieron? ¿Volver a meter todo? No creo que hicieran fotos. Primero por la rapidez de la corrosión y por otro lado porque realmente no sabían a qué se enfrentaban allí. A lo mejor aparecía sencillamente un muerto más.
Fue cuando empezaron a hilar cabos, según me han contado a mí, cuando se dieron cuenta de que aquel hallazgo podía tener una importancia histórica y sobre todo cuando luego vieron que podía aglutinar de una manera extraordinaria tanto al turismo como a los curiosos como al propio pueblo. En algunas, revisando hemerotecas, hemos visto que don Rufino, al parecer, había descubierto alguna referencia dentro de la colegiata, alguna referencia a una princesa venida del norte y que él estaba obsesionado con encontrar ese sepulcro y por casualidad durante las obras es cuando se encuentra. Eso es lo que dicen algunos. Vamos a ver esos documentos porque tampoco yo creo que tú has accedido a muchos, ¿verdad? Despido, no. Bueno, sí, he accedido a varios, pero muy posiblemente el equipo de investigación vuestro pueda analizarlo con mucho más sentido, porque yo no buscaba el rigor histórico como tal. Buscaba una documentación para no desviarme demasiado en la que es mi primera novela histórica. Pero sí que, por ejemplo, tiene cierta lógica el que esa princesa pudiera estar ahí porque su marido era señor de esas tierras y recibía los impuestos, hablando claro, también de esas tierras, aunque él viviera en Sevilla. Ahora, ¿por qué, si también ella vivía en Sevilla, la llevaron a enterrar ahí? Tampoco es muy inusual. Recordad el peregrinaje de Juana la Loca con Felipe el Hermoso hasta enterrarlo donde quisiera, ¿no? Pero sí que hay muchísimos enigmas que yo creo que es lo que nos ha traído a los escritores, completar esos huecos. Claro, y hablando de huecos, hay una especie como de trozos de tela, muy bellos, por cierto, los imaginamos en las vestimentas de esta mujer, y ahí surge la siguiente historia ya, que es lo que le faltaba, ¿no? Una enigmática vidente, así entre comillas, sí, noruega. Sensitiva. Vamos a saber un poco de esta mujer, porque me parece esto ya alucinante, con cierto recorrido, al parecer, ayudando a las fuerzas de seguridad en Noruega. ¿Y qué cuenta? Esta conocida, Anna Elisabeth, es bastante conocida en Noruega, sobre todo porque ha ayudado a resolver varios asesinatos, varias desapariciones de chicas. Esta mujer muere en 1995, pero justo unos años antes tiene acceso a las telas, a una especie de reliquia que lleva don Rufino hasta la localidad de donde es Cristina de Noruega. Ella, sin saber nada, entra en contacto con esas telas y empieza a describir un paisaje. Dice que ve una serie de palmeras, que contempla un río, un caudaloso río y caballos muy hermosos. Pero en un momento dado, esa sensitiva cambia su rostro, dice que empieza a ver algo malo, que se siente mal, que tiene sentimientos horribles, que la han envenenado, que la han asesinado. Y además dice que es alguien de la nobleza, de la realeza, pero que es un asesinato, que ella ve un envenenamiento. Bueno, se plantea la teoría de si la princesa Cristina de Noruega fue envenenada. ¿Por quién? Por doña Violante, la reina y esposa de Alfonso X el Sabio, que al parecer ya había envenenado a su hermana, a Constanza, por puros celos. Historias palaciegas tremendas, pero Espido, luego hay que saber más cosas de algún fenómeno incluso que ha rodeado la vida de esta vidente, pero antes, lo que sí se sabe es que al parecer aparece un remedio contra el mal de oído en la tumba de esta princesa del frío. ¿Por qué? ¿Se sabe algo más? Unos dicen que era un remedio y otros dicen que era una oración. Hay un momento también en el que la receta y la oración se confunden muchas veces, ¿no? Una invocación. Contra el mal de oído, ¿qué podía indicar el mal de oído? Pues como veíamos en el vídeo, muchas cosas, o ninguna. O a lo mejor se introdujo más adelante, o a lo mejor... cada novelista creo que ha hecho su propia teoría. Algunos por el envenenamiento, muchos por la melancolía, que era quizás una de las cuestiones más lógicas. ¿No? Siempre un fin un poco... Bueno, morir a los 28 años sin hijos y lejos de tu tierra, cuando tu única obligación era tener hijos, por ejemplo, muy probablemente no fuera el destino de una princesa feliz. Parece que la culpa no era suya, ¿no? Podía ser del marido. Sí, pero no lo estuvo dentro del matrimonio. Parece que fuera el matrimonio tuvo un par de ellos. Ahora, a saber si eran de él. Lo que sí que se sabe es que en los matrimonios legítimos no hubo descendencia. Cosa extraña. Tampoco sabemos si Cristina tuvo 7 abortos. No sabemos si murió de parto incluso, ¿no? Por eso digo, lo que de verdad atrae, por lo menos para mí, en esta historia, es el silencio. Es la posibilidad de que con 4 mimbres maravillosos puedes construir lo que te dé la gana. Claro, porque todo es incógnito en torno a nuestra mujer. Se habla mucho de su belleza, o se recuerda en el inconsciente colectivo del pueblo, por lo menos, que había una belleza espectacular, diferente a la belleza española, digamos, ¿no? Es que entraba perfectamente en el canon de belleza de la época. Es decir, mujeres altas, de piel muy blanca, de ojos claros y de cabello también muy claro. El resto no importaba. Bueno, siempre ha importado la regularidad de las facciones, pero encajaba perfectamente. No es casual,
También la infame Violante de Aragón, que en fin, sí que debía ser una superviviente dura, ¿no? La casaron en esa corte con 10 años y logró sobrevivir, posiblemente fuera rubia y de ojos azules. Se sabe también que gran parte de los hermanos de Alfonso X lo eran, por su madre, que era alemana, Beatriz de Suabia. Por lo tanto, gran parte de la aristocracia española de la época, no se puede hablar de España, pero sí de la península, eran rubios de ojos azules, lo cual refuerza la idea de que eran superiores. Y llega esta señora, posiblemente bajita no, posiblemente de cabello negro tampoco, proveniendo de donde provenía. Su estirpe, porque sí que se sabe de su familia, de sus hermanos, de su padre, eran altos y fuertes, claro, tuvo que deslumbrar. Y venía además con algo muy importante para la época, un ajuar muy poderoso. La belleza de las mujeres a veces estaba condicionada por qué joyas vestían. Para alabar la belleza de una mujer se decía señora de altas joyas. Imagínate. Bueno, desde luego que estamos casi visualizando una época, y es verdad, ¿por qué? Claro, tiene que ser una muerte triste, un poco de destierro de alguna forma, porque tan lejos de Noruega, en una pared empotrada, la vidente nos deja todavía otro código más, y es que después de esta especie de predicciones o de visiones o de flashes que tuvo tocando las telas, que tampoco podemos saber, creo, Espido, si son las telas originales que llevaba la momia. Así lo dicen en Covarrubias. ¿no? En Covarrubias afirman que son esas telas, pero esta vidente noruega, colaboradora de la policía, deja todavía un último as, ¿no? Nunca mejor dicho, en su muerte. Deja varios. Lo primero, que donó el cerebro a la ciencia para que lo estudiaran, porque estaba convencida de que sus visiones tenían que ser estudiadas para que se entendieran mejor esos estados de trance en los que ella caía y esas visiones tan potentes que tenía y con las que solía acertar. Ella, por cierto, decía que era Cristina de Noruega. No, ella no decía. La figura, la portadora de esas telas. No la identificaba en ningún momento. No, en ningún momento la identifica. Ella solamente tiene las visiones que te he comentado antes. Que ha sido envenenado. Pero ella no sabe a quién pertenecen esos ropajes o esa tela de seda que ella puede tocar. Y el último mensaje que deja es en su fotografía, en la de su funeral. La última fotografía que la hacen, ya dentro de un ataúd a esta vidente, se la hace el fotógrafo Tom Egil Jensen. Este hombre había estado resolviendo con ella varios crímenes, había fotografiado diversos lugares y en un momento dado la dice que, bueno, que si puede predecir tantas cosas, que también podrá hacerlo con su propia muerte. Ella dice que sí, pero que no se lo quiere decir, pero en cambio que el día del funeral le dará una señal. Y parece que esa señal llega. Está el día del funeral en 1995, un día de septiembre, y ahí tenemos la fotografía, cuando va a hacer la fotografía que estamos viendo, la pone la cámara en el trípode, pulsa y la cámara se estropea. No puede hacer ninguna toma en todo el funeral. Cuando llega a su casa, está revisándola y se da cuenta de que en el carrete está todo velado, menos una fotografía, que es esta que estamos viendo. Esa fotografía donde él ve la señal que le dio la vidente reflejada en esa luz que parece iluminar el rostro de la amiga que estaba leyendo las últimas declaraciones de Anna Elizabeth. Esa es la última muestra que deja esta vidente. Esta mujer tiene un algo. No sé si conocéis la maldición de su capilla. Sí, no. La de San Olaf. La de San Olaf. Cuenta. Ella, a lo que parece, expresó un único deseo en vida. Bueno, solamente Cristina habla 2 veces en toda la saga a la que hacéis referencia. Una de ellas es para elegir marido y elige a don Felipe, que era el buenorro, el que al parecer está más potable de los otros hermanos, y para pedirle al rey y a su nuevo marido que erijan una capilla en honor de San Olaf. El marido dice, sí. La pobre Cristina muere sin haber conseguido ver la capilla erigida. Unos años más tarde, cuando se abre el sarcófago, se decide que se va a erigir la capilla. Comienza una sucesión de desvaríos, de infortunios absolutos, hasta que hace 3 o 4 años se decide que por fin se empieza a erigir la capilla. Se interrumpen las ayudas de la Unión Europea. Bueno, total, la capilla se está erigiendo en estos momentos, parece que de aquí al verano, o quizás como mucho para el otoño, se acabará. No lo tenemos demasiado claro. Tener todo tipo de infortunios cuando querían hacer la capilla. Todo tipo de ellos, es decir, salían casos de corrupciones, quebraba la constructora, bueno, podéis documentaros todo lo que queráis. Ahí sí que hay para descubrir qué pasa o quién no quería que esa capilla se erigiera. Y por fin parece, como os digo, que se va a hacer. Es muy bonita, además, servirá como auditorio, está abierta en contacto con la naturaleza.
Eso ya es una primera muestra de que con Cristina ocurre algo raro, pero cada persona que la conoce se siente en cierta medida fascinada, incluso muchos consideran que es casi de su propiedad. Cuando yo hablé de esto con unos amigos joyeros, lo primero que decidieron fue hacer este anillo. Ajá. Ya que hablaban de que había sido envenenada, algunos lo decían, decidieron que me protegerían a lo largo de toda mi promoción para meter distintos antídotos. No lo he necesitado, el ibuprofeno todavía no cabe aquí. Es como si una onda expansiva estuviera alcanzando a los lectores de mis novelas. Sin duda esto no es privativo únicamente de la mía. Como decimos, hay muchas novelas y por lo tanto se está generando un interés en torno a su figura. Pero Cristina tiene algo. Yo creo que durante mucho tiempo ha estado callada y de pronto le hemos dado voz. Bueno, qué bonita frase. Capilla incluso con maldición. No nos extraña que haya esta necesidad de saber, y a partir de esta noche yo creo que mucho más en torno a Cristina de Noruega. Y quien se acerque al libro de Espido va a encontrar una historia fascinante. A mí me tiene atrapada, he de decirlo que desde la primera hoja Cristina y Espido me atraparon con ese verbo que tienen las dos en una, porque está narrado en primera persona, como si fuera Cristina. Mi libro es Cristina la que habla. Bueno, Espido, pues mucha suerte. Gracias por ser interlocutora de este enigma de la historia y que mucha gente lo disfrute. Ojalá. Y que tengáis mucha suerte atando cabos. Claro que sí. Gracias, Espido, por tu visita. Qué historia más bonita, también misteriosa. Estoy convencido que muchísimas personas, y en especial las mujeres, no sé por qué, porque ven ahí, ¿no?, a alguien, van a estar atrapadas de inmediato con esta investigación que puede abrirse a partir de ahora. Vamos a ir con otras historias de actualidad. Si la capilla de maldita, entre comillas, de la Flor del Norte se construye, eso será una gran noticia. Vamos con otras que han llegado esta misma semana a nuestra redacción. Animales espías. Hace unas semanas les hablábamos de ello, ¿recuerdan? Y Luis Laria, del CEPESMA, nos sorprendía con insectos falsos, que en el fondo son maquinarias de tecnología para observar a otros. Bueno, la noticia acaba de llegar. Se ha hecho realidad una vez más. Nanocolibrí. Sí, y lo ha fabricado la compañía estadounidense AeroVironment, especializada en vehículos tanto pilotados como no pilotados, y ha presentado el prototipo, como decía Iker, de este nanocolibrí. Este aparato ha sido diseñado mediante un contrato con la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Desde el año 2006, la empresa empezó a trabajar con el proyecto. El modelo ha cambiado bastante de la versión inicial de un insecto grande y ha evolucionado hasta el actual mini pájaro. Este agente de inteligencia de nueva generación tiene las mismas líneas, la misma coloración y los mismos movimientos, tanto en tierra firme como en vuelo, que un colibrí vivo. Esto es que yo no sé. Dentro de poco pondremos dos imágenes separadas, lo que llamamos aquí pantalla partida, y ustedes verán el colibrí natural, real, de la madre naturaleza, y el nanocolibrí. Y ahora quizás es muy fácil distinguirlos, pero dentro de 10 años y dentro de 50 ya no sabremos diferenciar la realidad virtual o tecnológica de la auténtica, y eso es asombroso. Pero el nanocolibrí nos vigila con su cámara y graba lo que el colibrí no puede hacer. Cámara incorporada. Eso es. Cámaras se han metido en los hielos perpetuos de la Antártida más de una vez para buscar el misterio. Ahora, sorpresa mayúscula y muy grande. Exploradores australianos han encontrado en la Antártida los restos de un avión atrapado en el hielo desde 1911. Se trata de uno de los primeros aparatos que voló en el mundo. Es un monoplaza que se fabricó en la sociedad británica Vickers, apenas 8 años después del primer vuelo de los hermanos Wright, los pioneros de la aviación. El explorador y geólogo australiano Douglas Matson, que dirigió 2 expediciones a la Antártida, fue el que pilotó el avión a esa región a principios del siglo XX. Habían equipado el avión con esquís adaptados y un timón especial colocado en la cola. Sin embargo, el motor no aguantó las temperaturas extremas y finalmente tuvieron que abandonarlo. El avión no había sido visto desde mediados de los años 70, cuando un grupo de investigadores fotografió su fuselaje de acero cubierto de hielo. Ahora no saben si van a trasladar el aparato para su reconstrucción o van a dejarlo en la Antártida. En el fondo es el testimonio de un viaje truncado, uno de esos exploradores de la antigüedad, gente muy valiente, que a veces pagó con su vida esa osadía de descubrir nuevas cosas. El descubrimiento tiene que ver con la muerte y viene de muy cerquita, de España. El descubrimiento se ha producido cuando se llevaban a cabo unas obras en una de las salas de San Andrés de las Puentes. Se trata de un osario en el que hay restos de casi 100 cuerpos que estaban apilados tras el muro de piedra del lateral izquierdo del pórtico de entrada al templo.
El origen y antigüedad de los restos por el momento es desconocido, aunque se sabe que hay restos de niños por el menor tamaño del cráneo. El descubrimiento de este osario, desconocido hasta ahora para los habitantes de San Andrés de las Fuentes, ha servido para recordar tiempos pasados de su historia, como el incendio de la parroquia a manos de las tropas de Napoleón o los ajusticiados en la llamada cárcel de los Templarios, que estaría ubicada justo enfrente de esta iglesia. Está previsto que los huesos sean enterrados en una fosa común del cementerio. La raza humana siempre ha buscado la solución ante la finitud, ante el envejecimiento, buscando de alguna forma también la vida eterna. Hay una noticia que puede ser científica, además, esperanzadora. Un estudio experimental, además, que ha sido desarrollado en España, ha logrado dar un paso más para retrasar el envejecimiento en los seres humanos. El equipo de Juan Carlos Izpisua ha logrado obtener células madre inducidas de pacientes con síndrome de progeria, que envejecen entre 8 y 10 veces más rápido que la población general, para lograr retrasar el envejecimiento en los humanos. Por el momento, todos estos estudios se han realizado en modelos animales, como la mosca, el gusano o el ratón, pero aún así han observado que pueden rejuvenecer un núcleo envejecido de progeria, lo que nos abre las puertas a estudiar los mecanismos genéticos de la vejez. O sea que al final esa vejez prematura, esa enfermedad con imágenes, pues hombre, muy impactantes, ¿no? Y muy fuertes, que muchas personas lo sufren, puede tener una clave para esa lucha constante contra el envejecimiento. Muy viejo, desde luego, es este tesoro que van a ver ahora mismo, en una zona del Perú donde vivieron unos guerreros terribles, con una fama absolutamente horrible en cuanto a su condición de sanguinarios, los Wari. Un equipo de arqueólogos peruanos ha hallado un complejo funerario formado por 9 tumbas pertenecientes, como bien decía Iker, a la cultura Wari. La cultura Wari era anterior a los incas y tuvo su época de esplendor entre el año 600 y 1200 de nuestra era. Según los especialistas, los Wari ocuparon la ceja de selva siglos antes que los incas. El señor de Vilcabamba fue encontrado dentro de una tumba cubierta con 2 lajas de piedra y llevaba consigo un pectoral, brazaletes, cetros, plumas, cerámicas, oro, plata y fragmentos de textiles. Durante la excavación del cementerio se halló un cofre con un pectoral de plata en forma de Y, así como una máscara de plata con una figura antropomorfa. El atuendo del personaje de la nobleza Wari se completaba con 2 brazaletes de oro. Según el arqueólogo Luis Lumbreras, el señor de Wari tiene un rango similar al señor de Sipán. Además, este hallazgo cambia los actuales conceptos que se tenían sobre esta zona, siempre considerada inca. Pues una vez más, la arqueología hace cambiar las cosas, los libros, las palabras, los conceptos, y nos alegra. Por cierto, esto puede ir en mundo insólito, pero las imágenes son tan potentes y tan de última hora, el más extraordinario de los tiburones por aspecto. Claro, le llamaron tiburón duende, y la verdad es que lo tiene merecido. Pues sí, que hace unos días se capturaba uno de estos peces duende. Ahí vemos las imágenes impactantes con el pescador que está mostrando a este ejemplar de grandes mandíbulas. Tiene una prolongación del morro. Normalmente las características de estos peces es que tienen una piel entre gris y rosada, que viven en aguas normalmente japonesas, y muy aunque profundas. también se han encontrado en Nueva Zelanda, en el Pacífico Norte, en el Golfo de México, en Surinam, en Francia y hasta en Portugal se ha capturado alguno. El primero de estos ejemplares al que se pudo dar caza fue pescado en 1898. Y pensaban que era una leyenda. Sí, Por pensaban. el aspecto, en algunos de los viejos tratados de biología se habla de un pez demonio o de un pez duende con la dentadura por fuera, que es capaz, dicen algunos que se basaron en el sistema, ¿no?, de la boca de Alien, en este Metsicurina, en este tiburón Metsicurina, y en fin, es un animal de las profundidades envuelto de un montón de leyendas. Y es difícil capturarlo. Sí. Hace no muchos años, una filmación de él nadando era casi una exclusiva mundial. Ahora tenerlo con esta calidad y saliendo de las aguas, yo creo que es un elemento importantísimo. Un monstruo que durante muchos años formó parte de la criptozoología, de los animales imposibles, de los animales solo de la fantasía. Ahí lo vemos. Pez duende o pez tengú también se le llama. Y con una dentadura que causa pavor. Vamos ahora con Mundo Insólito. ¿Cuál es uno de los mejores secretos guardados del mundo? La receta de la Coca-Cola. Bueno, pues ahora ha sido desvelada, o eso han dicho en un programa de radio que se llama This American Life. Ellos decían que en un artículo del año 1979 que hablaba sobre la Coca-Cola,
ponían en unos dibujos la receta, los ingredientes que llevaba. Entre ellos, aceite de flores de naranjo, cilantro, nuez moscada, limón, naranja, lima, vainilla. Bueno, todo eso mezclado con además unas fórmulas extrañas que también estaban en los dibujos. Hicieron la fórmula ellos mismos y dieron a probar a varias personas y decían que eran idénticas a la Coca-Cola que solemos tomar habitualmente. Los de Coca-Cola han puesto el grito en el cielo y han dicho que es mentira, que esa no es la fórmula, que nunca ha sido revelada, que se encuentra cerrada a cal y canto en un banco de Atlanta y que la clave solo la tienen 2 personas de Coca-Cola. ¿Será verdad que la han revelado o seguirá siendo un secreto? Y nos vamos hasta Brasil. Allí se ha tenido en cuenta en un juicio por asesinato el testimonio de un vidente. Al parecer el vidente entra en contacto con el difunto y dice que la persona, la mujer que está acusada de asesinarle, no es su verdadero asesino, que tiene que ser otra. Y el juzgado lo que hace es liberar a esta mujer. Llevaba varios años en prisión, desde el 2003 que se cometió el asesinato, y ahora, por las palabras de un vidente, ha sido puesta en libertad. ¿Y se atreverían ustedes a tener un número de teléfono cuyos 3 anteriores propietarios han perdido la vida en extrañas circunstancias? Bueno, pues ha pasado en Bulgaria, donde ya la compañía telefónica ha decidido retirar del mercado ese número de teléfono móvil. El anterior propietario, un exdirectivo de Movitel, falleció de un cáncer fulminante a los 41 años. Después, un narco que fue tiroteado justo días después de que el móvil estuviera en su poder. Y por último, un empresario que él no creía en supersticiones, cogió ese número de teléfono, el cual lleva muchos 8 seguidos, y a los pocos días también falleció. Ahora, como decía antes, el móvil retirado del mercado. Y ya voy rebuscando entre los viejos papeles, antiguas publicaciones, colores sepia. Nos espera un pueblo muerto. ¿Quieren conocerlo? Vamos a la hemeroteca. Volvemos a acudir a la mítica revista Estampa, como no, porque había reportajes tan sensacionales que los recuperamos para eso, para que ustedes vuelvan a disfrutarlos. 1936. Un reportero internacional se adentra en una zona próxima a Arles, Lesvaux, un lugar en ruinas completamente, el esqueleto de lo que parece una aldea. Van a ver las imágenes. ¿Y qué tiene de misterioso? Bueno, primero, una historia de destrucción, de soledad, de antiguas batallas y guerras. Y de pronto alguien le dice que hay fantasmas, que hay ánimas al reportero y que hay una vieja tradición que empieza a ser rescatada porque 50 años antes aproximadamente de este reportaje, una serie de mendigos que se decían descendientes de los antiguos pobladores se dedican a vivir ahí entre las ruinas, sin luz, sin agua, casi muriendo de hambre. 300 personas en un sitio de película, como van a ver. En un sitio donde malvivía Níker, porque el reportero va describiendo los desconchones de las casas, esos muros ya caídos, y se dan cuenta de que alguien viene por una de las calles, la calle de las tumbas, la avenida de las tumbas, Aliscamos. la llamaban, ahí está. Y decían que era una mujer de tez muy blanquecina, de pelo moreno, que parecía una muerta viviente. Incluso se llevaron un gran susto. Claro, ponen una fotografía, pero aquí digo yo, estábamos debatiendo esto, a ver ustedes qué opinan. Esto debe ser una foto de retrato, porque es una señora muy guapa. No creo, dice, pasa una mujer, es joven, de cabellos negros y tez blanquísima. Estará puesta como ejemplo. No creo que esto sea alguien viendo las otras imágenes de cómo iban con harapos los habitantes de Aliscams, ¿no? Sería un retrato de la buena época en la que un día vivieron, puede ser. Pero además contaba la leyenda que este pueblo fue muy conocido porque se llevaba a cabo un ritual de muerte. Un ritual en el que los féretros, además de grandes mandatarios, de grandes personajes, eran llevados hasta el río. Y en el río dejaban que los ataúdes flotaran y hasta donde les llevara la corriente, porque decía que les dirigía el ángel de la guarda del finado, y por eso no podían pararlo. Era toda una tradición, Níker, que se fue contando alrededor en los pueblos, y decían que todavía muchas de las almas en pena de esos muertos pues vagaban
por las ruinas. Los ataúdes fluviales por el río, como retrató perfectamente Luis Buñuel en Las Urdes, casi en esta época, que era algo que se hacía habitualmente, porque no había apenas tierra para enterrar, un lugar muy agreste. Jules Martin Dosset escribía este reportaje, así eran los temas de estampa, yo creo que absolutamente maravillosos, y cuando se iba el periodista, uno de los mercaderes que llegaba de cuando en cuando al pueblo y que veía cómo la gente salía casi de los tugurios, de las cuevas, a comprarles mínimas cosas, un poco de trigo, unas habas, decía, váyanse de aquí antes de que caiga la noche, ¿no? Porque se van las personas y llegan las ánimas. El pueblo de los fantasmas en pleno corazón de Francia. ¿Por qué no hilamos esto con un pueblo de fantasmas por lo abandonado y por los parajes que son absolutamente increíbles y le van a sorprender? Nos marchamos al norte de la provincia de Córdoba. ¿Han oído hablar de las minas del Soldado? Quizás recuerden, son seguidores de Cuarto Milenio, cuando nosotros estuvimos en Humberstone, aquel lugar desolado, las salitreras de Chile, daba la impresión de que quedaban todavía precisamente las ánimas de los pobladores, lugares muy ricos que de pronto vieron cómo todo el mundo se marchaba para siempre, caía el precio del metal o de las sustancias o de la sal y ya no había nadie. Pues esto pasó en Villanueva del Duque, el lugar, la mina del Soldado, como digo. Nacho Ares la ha recorrido por la superficie y por las entrañas de la tierra. Ahí va su expedición. Ya nadie espera la llegada del tren a la estación del Soldado. El pueblo minero junto a la localidad cordobesa de Villanueva del Duque es un lugar fantasma. La sombra de los miles de mineros que trabajaron y vivieron allí durante años ha convertido este lugar en un espacio para el recogimiento y el terror. El mismo que aún podemos sentir al caminar por las viviendas de quienes dieron vida a este lugar hace ahora más de 8 décadas. La leyenda de sus minas de plomo comienza en época romana. La capital del imperio mandó a un procurador para controlar la extracción del metal. Desde entonces, se las conoce como las minas del Soldado. Enclavadas en un lugar mágico, sus galerías se encuentran cerca del castillo de Kuzna. Al caer la noche, el sonido del viento se confunde con el caminar del supuesto fantasma de la joven princesa musulmana que lo guarda. Allí fue encerrada para proteger con su vida un tesoro de valor incalculable. Los mineros decían que sus lamentos avisaban al intruso para alejarlo del lugar, ya que todo aquel que se topara con su fantasma caería muerto al instante. En el año 1932 se cerraron las minas del Soldado, aquí en Villanueva del Duque, al norte de la provincia de Córdoba. Esos 30 años de eclosión económica, de la noche a la mañana se acabaron. El poblado se abandonó y los túneles de acceso a las galerías, como este en el que me encuentro, se convirtieron prácticamente en lo que hoy siguen siendo todavía, el acceso a un mundo fantasma. Bueno, allí veíamos el poblado como había sido una cuenca minera de mucha gente y a veces escuchabas como sonidos allí, como si hubiese gente, yo qué sé, de más allá o de otro mundo, ¿no? Las crónicas de aquellos tiempos hablan casi de cerca de 9.000 habitantes, ¿no? Allí había, incluso se construyó un cuartel de la Guardia Civil para que hubiera un destacamento de un puesto de la Guardia Civil en las minas, ¿no? Había escuelas, iglesia, había una parroquia, 2 casinos y tiendas, todo aquello era... Hay que pensar que en esos años de la primera década y la segunda década del 20, pues era el mayor emporio europeo que había en yacimiento mineral, ¿no? Poco a poco, su corazón dejó de latir. Los mineros abandonaron la población y sus casas pasaron a ser habitadas por auténticos fantasmas. Hasta que en el 1932, 32-33, aquello empieza a fallar, el plomo pierde valor, ha aparecido ya el hierro y se empieza a utilizar más hierro que plomo. Y al no ser rentable, pues empezó a ir la gente, ¿no? Y mira que hubo intentos por parte del alcalde de entonces, que era también secretario del sindicato minero,
Se trasladó a Francia incluso para hablar con la sociedad, con la dirección de la empresa. No se consiguió nada y luego comenzó inmediatamente la guerra civil y aquello se dispersó y el poblado se marchó. El cierre de las instalaciones coincidió con los albores de la guerra civil, añadiendo si cabe aún más dramatismo a la situación. Entonces, las minas comenzaron a usarse como lúgubres e improvisados cementerios. Las galerías del Soldado mantienen en secreto los ajusticiamientos que allí se llevaron a cabo. Aquel pueblo abandonado pronto se convirtió en un espacio sin ley, idóneo para realizar todo tipo de tropelías. El mejor lugar para guardar secretos sin ninguna clase de testigos. A la gente cuando la guerra, porque esta zona lo cogieron los nacionales. Entonces, el que era de izquierda, no es que fuese de izquierda, sino que le diera ese error. Entonces, los cogían, lo ponían en la boca mina, le pegaban los tiros, fusilaban y caía a la mina. Y en la mina hay mucha gente matada de cuando la guerra. El trabajo en la mina durante jornadas extenuantes ha dejado huella en el lugar. Los habitantes de Villanueva del Duque recuerdan con inquietud los numerosos accidentes vividos en aquella ciudad fantasma, algunos de los cuales han pasado desapercibidos por el paso del tiempo, a pesar de que en su momento supusieron verdaderas gestas de heroicidad y una lucha, quién sabe si fruto de la sugestión, contra el terror más primigenio. El salvamento de los mineros de Chile, ¿no?, de Atacama, nos parece una barbaridad de ingeniería lo que han hecho allí, ¿no? Pero antiguamente, que no había esos adelantos, también hubo aquí un derrumbamiento en una mina y al cabo de los 7 días consiguieron sacarlo, pero a pico y pala, ¿eh? Y lo sacaron vivos, porque se alimentaron con el aceite del candil con el que se alumbraban en las galerías, ¿no? Aprovecharon las torcillas, unas cosas de hilo, de algodón, que les servía de luminaria y con aquello se estuvieron alimentando esos 7 días. José Félix Aragón Quebrajo y José Eloy Sánchez Salado permanecieron una semana en las profundidades de la mina, prácticamente a oscuras. Desorientados en el interior de las galerías, la búsqueda incesante de una salida pronto se convirtió en algo imposible. Cualquier sonido producido por un nuevo desprendimiento debió de alertarles del comienzo del fin. A medida que pasaban los días, la angustia y la desesperanza por salir de allí con vida fue devorándolos poco a poco. La oscuridad y el aislamiento extremo despertaron sus miedos más profundos. Sus lamentos y quejas no eran los únicos que se escuchaban ahí abajo. Era como si no estuvieran solos. Parecía que algo les acechaba en las entrañas de la tierra. Durante esos días, los dos mineros miraron a la muerte cara a cara, llegando a sentir su pesada sombra sobre ellos. Pero en esta ocasión, de manera milagrosa, pudieron esquivarla. Su rescate, el 30 de marzo de aquel año de 1890, fue adjudicado a la patrona del pueblo, la Virgen de Guía, y es todavía recordado con emoción por los vecinos del pueblo. Tiempo después del cierre definitivo de las minas del Soldado, a pesar de su aspecto fantasmagórico y tétrico, muchos habitantes de Villanueva del Duque dicen que algo sigue vivo aquí. Ellos perciben sensaciones y quizás seguramente el latido de los corazones de miles de mineros que a lo largo de décadas dejaron aquí sus vidas. Íbamos y de pronto vimos un resplandor y miramos para atrás y fue cuando vimos la luz. Una luz grande de muchísimos colores. Unos salieron corriendo, que se volvieron para el pueblo, y otros sí que vinimos a investigar algo, a ver qué era aquello. Entonces nos íbamos acercando pensando que podía ser aquello, porque era una luz potentísima, desde luego. Y tonos violetas, anaranjados, colores fuertes, ¿no? Entonces, a medida que nos íbamos acercando, pues
claro, íbamos viendo más cerca cada vez, ¿no? Y ahí de pronto, pues, se perdió todo. Nos quedamos a oscuras y allí ya no había nada más. Desde su cierre, El Soldado ha sido el escenario de toda clase de acontecimientos extraordinarios. Los habitantes de la cercana localidad de Villanueva del Duque afirman haber protagonizado momentos de auténtico pavor ante hechos completamente inexplicables a la sombra de los fantasmas de la mina. Iba con otro amigo y vimos la luna, pero nos pareció la luna, pero era de un color anaranjado. Nuestra sorpresa fue cuando empezó a aproximarse lentamente y entonces se quedó a una distancia de 30 o 40 metros y entonces yo ya frené. Pues noté por el espejo retrovisor que venía una luz por detrás. Intuí que era un coche y además acercándose muy rápido, viene muy rápido. Me aparté un poco hacia la derecha por si quería pasar rápido porque había una curva y mi sorpresa fue que de momento la luz apareció por arriba y por delante del parabrisas, ¿no? 8 décadas después de su cierre, las minas del Soldado aún siguen ahí, llamando nuestra atención. Un intento desesperado por recuperar del olvido un pasado que lleve por fin la paz a las ánimas que aquí sufrieron su particular purgatorio. El tema que viene a continuación, en el fondo, es como un bucle, porque para muchos especialistas y para muchos creyentes tiene que ver con nuestro primer asunto, el del Sol. La sensación de que en el espacio, en el cosmos, va a pasar algo en el 2012. Es extraño, porque el terreno, que tampoco era muy valioso, en torno al monte Bugarach, ha subido enteros de forma exponencial. Muchas personas de diferentes partes del mundo buscan como un refugio, un último refugio ante el cataclismo. El alcalde dio las primeras notas un tanto discordantes, diciendo que estaba harto de que tantas personas acudiesen a su pequeña aldea junto al monte Bugarach porque estaban convencidos de que iban a ser salvados ante el gran cataclismo. 2012, una zona llena de misterios y personas que están allí, llegando poco a poco en un inquietante goteo. Nuestro compañero Pablo Villarrubia hizo de avanzadilla. ¿Qué queríamos saber? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Qué clase de gente es esa? ¿Qué pasa en el monte Bugarach? Sabíamos de expediciones de los nazis en busca del Grial, sabemos que ahí están las cuevas más profundas e inhóspitas de Europa, sabemos que hay auténticos regimientos hechos ya cascotes de los templarios, que allí se escondían los cátaros, en fin, una mezcolanza increíble. Pero ¿por qué el 2012? ¿Qué está pasando en esta zona mágica? Es momento de descubrirlo. Existe un enclave en el sur de Francia que en los últimos años está trayendo la atención de miles de místicos. Allí, en el monte Bugarach, los rumores dan fe de que su entorno se salvará milagrosamente de la anunciada catástrofe global de 2012. Hemos salido del pueblo de Quillán en dirección a la montaña sagrada de Bugarach. En esta nuestra pequeña aventura vamos a encontrar una serie de personas y personajes que nos contarán algo al respecto de la historia mucho más antigua de lo que imaginamos de esta montaña mágica y sagrada, donde se dan cita ovnis, el Santo Grial, el Arca de Alianza y otros objetos míticos que han sido conservados en la memoria de muchas personas que vienen a visitar este sitio. Se habla mucho de Bugarach, que ha servido de inspiración para la película Encuentros en la tercera fase de Spielberg, para Víctor Hugo, etc. Se habla de Bugarach desde hace algún tiempo como un lugar mítico. Hace más de 100 años antes de Cristo, los judíos llegaron aquí por algún motivo. También los visigodos. E incluso se encuentran vestigios de dinosaurios. Está claro que es un lugar particular.
Esto nos recuerda un poco a aquellos enclaves legendarios en los que los ovnis merodean y suelen aparecerse a las personas que viven en la zona. Este lugar en concreto da la sensación de atrapar al fenómeno ovni. Esto se remonta a mucho tiempo atrás. Se cuenta que especialmente Julio Verne estuvo al corriente de todos estos misterios. Por ejemplo, se decía que el Bugarach tenía un túnel que conducía a su interior donde existía un lago. Es probable, casi seguro, que Julio Verne se inspiró para su obra Viaje al centro de la Tierra en Bugarach. La montaña del Languedoc era tan importante para el célebre escritor de ciencia ficción que este decidió incluir su nombre en otra novela, titulada Clovis d'Ardendor. En la novela de Julio Verne había un barco, y al capitán del barco, Julio Verne lo llamó Capitán Bugarach. No en vano, la montaña y sus alrededores se ganaron la fama de sitio misterioso. El mismo Charlie Sampson nos cuenta que la esposa del conocido catarista Jean Blum, Jeannette, fue testigo de excepción de supuestas apariciones sobrenaturales cuando conducía por la noche, por la carretera que une la cercana René-le-Château a la villa de Bugarach. De golpe, su coche se para. Ella intenta arrancar, pero no lo consigue. Entonces, baja para ver si había caído en un bache, pues era una carretera de gravilla. Al lado, ella percibe que había una hacienda, a su derecha, sobre una colina. Cuando Jeannette baja del coche, se encuentra cara a cara con dos perros enormes y de pelaje negro. Los perros la observan, no para atacarla como ella pensaba. Ella vuelve a su coche y logra hacerlo arrancar y parte marcha atrás. Cuando llamó a la policía, Jeannette Blum se quedó sorprendida. Le dijeron que allí no había ninguna hacienda, ni perros, ni carretera de gravilla. Jean de Régny fue otra persona que juró haber vivido experiencias extraordinarias en la región del Bugarach, más concretamente en la zona de la Salve, a escasos kilómetros de la montaña. Jean, un día, tuvo un contacto con el espíritu del maestro Felipe de León, que había fallecido unos años antes, y le dijo lo siguiente: debes descubrir, buscar un valle perdido que tenga vestigios de una vieja abadía y una fuente. Él llegó a este lugar y cuando vio este sitio tuvo una fuerte impresión. Se puso a llorar y dijo: este es el lugar que yo buscaba. Él era un visionario y estaba constantemente en contacto con los hermanos del espacio. Para él era normal, decía que aquí, en la Salze, había una base extraterrestre desde tiempos inmemoriales y tuvo la suerte de encontrar este sitio. Muchos visitantes del Bugarach se sorprenden con supuestas anomalías magnéticas que producen la descarga de baterías de móviles, ordenadores o incluso alteraciones en las brújulas y GPS. Quizás su origen se sitúe bajo tierra. Yo tenía un amigo, en la época que trabajaba en Toulouse, en el CNRS, y que conocía gente que trabajaba para la NASA. Ellos empleaban aparatos sofisticados. Esto ocurrió hace unos 30 años. Usaban magnetómetros de protones que estaban conectados a otros aparatos. Descubrieron una especie de objeto metálico sepultado. Algunos suponen que estos fenómenos, bases de ovnis o incluso la existencia de tesoros bíblicos, como el Arca de la Alianza, son elementos que atraen a los más diversos individuos. Es verdad que hoy en día tenemos testimonios muy claros. Hay gente del ejército, de la DST, los servicios secretos franceses, del servicio secreto de Israel, el Mossad, del Opus Dei,
y de personas más o menos conocidas que están interesadas por la región. Hemos llegado al pueblo de Bugarach, un pueblo de menos de 200 habitantes, pero que seguramente se llenará en el año 2012 por el tema del fin del mundo. Otros creen, sin embargo, que será simplemente un cambio espiritual de la humanidad. Jean lui disait que un lieu comme ça devait servir. Jean decía que un lugar como este debía servir como refugio para la gran metamorfosis de la humanidad. La geografía lo permite. Rinis también hablaba de una transformación muy importante, climática y geológica. Decía además que este lugar sería un abrigo, una especie de base para escapar a los grandes cambios. En los últimos años, estos rumores se han extendido por todo el mundo, atrayendo místicos de la nueva era, haciendo saltar las alarmas. El alcalde de Bugarach teme una invasión de fanáticos para 2012, fecha que algunos señalan como el fin del mundo. Es necesario prestar atención a todas estas creencias, aportadas siempre por grupos que impresionan, para provocar el miedo, juntamente con sus atributos de poder. Puede ser que haya muchas sectas allí y personas que buscan algo misterioso y otros tantos que no tienen los pies en la tierra. Yo personalmente aprecio mucho la región, la conozco bien. En Bugarach he visto cosas extraordinarias, pero no puedo creer en el 12 de diciembre de 2012 en la zona de Bugarach. Existe una corriente que se difunde en Internet y que conozco. Proclama un futuro temblor de tierra en Bugarach y en Gens-le-Château. Es necesario saber que hay otro mensaje que circula, que Bugarach será arrasado. Hay un dato más, un dato muy interesante, yo creo. Todos los aledaños de Bugarach, una aldea prácticamente anónima hasta ahora, pues se han incrementado. El precio, me refiero. Las personas han empezado a comprar suelo, quieren estar allí y muchos, por lo menos decía esto el alcalde, aseguran que porque algo tremendo va a ocurrir. Es curioso porque hemos empezado el programa hablando del sol, ¿no? Y que a partir del 2011, noviembre, se esperan algunos fenómenos. ¿Será que la gente que va al Bugarach tiene algún conocimiento que no tenemos? ¿Esperan algo que tiene que ver con las profecías? El alcalde estaba seguro de que son los seguidores del fin del mundo. Vamos a debatir sobre eso, no con dos posturas encontradas, ni mucho menos, sino con dos fuentes de información para que ustedes tengan todos los datos. Enrique de Vicente, sobre presentaciones, director de Año Cero, lleva viajando 30 años a la zona que es dominada por esta montaña del fin del mundo, como la hemos llamado, el Bugarach. Enrique, como siempre, un placer, bienvenido. El placer es mío, Iker. Y más para hablar de un tema tan interesante como este y después de haber hablado de algo tan importante como el sol. ¿Y tendrá relación? La tiene al menos según lo que dice el alcalde, que busca a la gente que va allí. Bueno, yo las declaraciones del alcalde, que conozco bien, las cuestionaría bastante. ¿Por qué Enrique es un tipo peculiar o...? En principio es un tipo peculiar, según la gente que le conoce bien, que vive en la zona y a la que yo conozco. Segundo, yo sospecho firmemente que forma parte de una campaña propagandística del pueblo. Vamos a ver, a raíz de decir él que ahí se están reuniendo la gente y que hay miles de personas, cosa que nunca he visto ni han visto la gente de allí, que van a buscar terrenos para el fin del mundo, a raíz de eso, pues empieza a aparecer en todos los periódicos de todo el mundo, en el New York Times. Es una campaña publicitaria. Te pongo un ejemplo, Enrique. De millones de euros. Una revista muy conocida a nivel mundial que se ocupa de los misterios, ¿verdad? Sí. Fortune Times. Último número. Noticias destacadas, vamos a llamarlo así. Y encontramos un titular realmente espectacular, realmente curioso. Algo así como el último lugar en la Tierra. Bugarach. Claro, esto es que el pueblo se convierta en algo importantísimo. Al margen de maniobras publicitarias o no, Enrique, ¿hay algún dato en titulares para luego entrar en el debate?
para pensar que ese sitio es especial? ¿Por qué se relaciona esto con el 2012? No, la relación con 2012, que probable, es lo que ha dicho el alcalde, pero con toda probabilidad hay gente que sí lo considera así. ¿Hay algo especial? Sí, sin ninguna duda. Toda esa zona es una zona con una tradición antiquísima, remotísima, y ha sido además la zona fuerte de los cátaros, ese movimiento de herejes a los que el poder conjunto de la Iglesia y el rey de Francia arrasó absolutamente. Ahí hay cantidad de lugares templarios muy importantes. No olvidemos que de entrada el pico ese realmente no se llama Bucarach. Bucarach es el pueblo, pero ¿qué significa el nombre Bucarach? Para mí, la etimología viene de Bugre, que era el nombre, o búlgaro, que era el nombre que se daba a los cátaros, porque venían de Bulgaria, y de donde derivan un montón de términos despectivos con los que les insultaba la Iglesia, digamos, las fuerzas católicas, como bujarrón, hasta eso. La cuestión es que, además, el pico realmente se llama Le Pic de Tausé, que significa el pico hueco, porque está horadado de muchas cuevas, pero además Taucé ya tiene la inicial es la Tau templaria. Oye, Enrique, por cierto, cuevas que algunas son las más grandes de Europa, que fueron perseguidas, reliquias antiquísimas como el Grial, lo que nos cuentan por parte de jerarcas nazis, todo eso pasa en esa zona. Sí, todo pasa en esa zona. Hay una cantidad de historias fascinantes. La serie de personajes políticos, de la política, del arte, del cine, implicados en toda esa zona es fascinante. O sea, incluso una nieta de Charles Chaplin ha publicado recientemente un segundo libro sobre el misterio que relaciona esa zona con Gerona. Ciudad de Misterios fue la primera. Vamos a hacer una cosa, Enrique, vamos a ir desgranando algunas de las cosas. Pablo ha estado allí, se ha encontrado lo que se ha encontrado. La sensación. Doctor Cabrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Enrique. Buenas noches. Yo no sé, doctor, si hay una sensación de que de cara al 2012 hay un nuevo milenialismo como se vivió a otro nivel, ¿verdad? Del 99 al 2000, pero como se vivió también de otra forma del 999 al famoso año 1000. Hay como una sensación en muchísima gente, más o menos crédula, de que algo gordo va a pasar en el 2012. Y muchos vuelven a retornar a lo que serían lugares de poder como este. ¿Hay alguna clave ahí? ¿El hombre tiene ganas de que haya un fin del mundo prácticamente? Y que el fin del mundo es la muerte del mundo. Y la muerte del mundo es la muerte del individuo. Por lo tanto, la muerte, que es una angustia para todos nosotros como individuos, se traduce colectivamente en el miedo, en la angustia al fin de todos. En el año 1000 hubo toda una movida apocalíptica, que se repite técnicamente con el tema de los ordenadores que iban a fallar en el 2000, acordaros, muchos países estuvieron en alerta, países oficialmente... El efecto 2000, famoso. El efecto 2000, porque se creía que... Pero yo creo que aquí en el inconsciente colectivo de todos nosotros hay una cierta magia hacia lo que es el fin del mundo. Como símbolo, el arquetipo colectivo de lo que es nuestro propio fin. Y eso se relaciona con determinados lugares. Este es uno de ellos. Hay otros en Oriente Medio. Todo el mundo, los judíos y tal, quieren que les entierren en el valle famoso desde donde la resurrección de los muertos. O sea, todos los temas apocalípticos yo creo que están en nuestro inconsciente colectivo y a veces se traducen en lugares concretos en los cuales al final, con el paso de los tiempos, hay cuevas, hay ermitas, hay cosas mágicas, hay recuerdos. Algo tendrá que ver. ¿Algo falla en la mentalidad humana para que ocurra esto y personas, vamos a decir, de nivel social lógico, normal, coherente, de pronto un chip elevado, les haga en algo, ocasiones muy elevado. En ocasiones muy elevado, como dice Enrique, sí señor. Sí. Podemos poner luego ejemplo de gente de nivel muy elevado que ha acabado suicidándose dentro de una secta francesa. Y claro, que van allí y que van allí porque creen que allí va a pasar algo. Es que el inconsciente colectivo supera al individuo. Es decir, yo puedo ser muy inteligente, haber estudiado mucho, ser premio Nobel de química, pero el inconsciente colectivo está dentro de mis raíces cerebrales más profundas. Es animal y es antiquísimo. Y eso nos supera en algunos individuos más vulnerables afectivamente. Eso les arrastra casi mágicamente, no es magia. Por eso nos sorprende, doctor, que personas de cierto nivel, como dice Enrique, pues por ejemplo, entre comillas, vendan todo y se pongan en un monte a esperar el fin del mundo. Yo he asistido a una de esas tardes del fin del mundo, por así decirlo, en Garabandal, año 95, 15.000 personas. Yo las vi con mis ojos porque creían que en una montaña de Cantabria iba a llegar una señal del cielo y solo los que estaban allí iban a ser salvados.
esto mismo ocurre de alguna forma. ¿Suicidios allí? ¿Por qué, Enrique? No, no allí. No, hay que desvincularlo completamente. Yo creo que ahí no hay ninguna historia que nos lleve a pensar eso. No, ponía el ejemplo de por qué esa preocupación, por qué ese bombo que le han dado los medios franceses y luego internacionales. Porque en Francia sí hay una tradición de sectas, de mucho miedo a las sectas. Las sectas pululan con una intensidad muy superior a la que pululan en España y el único suicidio colectivo, triple suicidio colectivo de sectas se ha dado en Suiza, Francia y Canadá, que es el de la Orden del Templo Solar. Y decía que, por ejemplo, en ese suicidio supuesto, porque yo creo que realmente les ejecutaron, es decir, fueron suicidados, aparte de que se les llevó allí engañados, estaban la esposa y uno de los hijos del famoso magnate del deporte francés, Vuarnet, las gafas Vuarnet, las pistas, esquí, etc. Y otra mucha gente. Es más, el siguiente gran maestre de la Orden del Templo Solar, después de esa matanza colectiva, fue uno de los grandes directores de orquesta más conocidos en toda Europa. La cuestión es que, volviendo al lugar, ¿por qué eso en relación a 2012? Porque esto entronca con una historia muy antigua. Pero hay un libro de una norteamericana, descendiente del 8º presidente de Estados Unidos, Elizabeth Van Buren, que vivía ahí, tenía una tienda y que escribió un montón de libros. Y el más famoso de ellos era sobre esa zona y decía: refugio del apocalipsis, puerta a otros mundos. Ahí surge todo el rumor moderno. En parte, pero ella no dice que vaya a haber un apocalipsis, sino lo que dice es que hay una geografía sagrada, cosa que documentan multitud de libros. Este, que es de dos ingleses de bastante nivel social, cultural, es uno de los dos libros en los que hablan de esa zona y hablan Geneset, Objetivo Tierra, la solución a uno de los más grandes misterios sobre la Tierra. La supuesta llegada de un astro que causaría efectos devastadores, y diciendo que la clave está justo en esa zona, en toda esa zona. Pero hay que tener, Enrique, perdona, cuidado porque aquí se mezclan varias cosas. Como ya se ha apuntado antes, intereses comerciales espúreos. Para que la tierra valga más, se construya más, haya dinero en circulación. Pasó en Garabandal también, qué curioso. Por ejemplo. Segundo, hay mucho libelo, quiero decir. Hay mucho libro falsamente construido de gente que lo hace aposta para, digamos, desvirtuar. Y tercero, en Francia hay muchas sectas, como ya ha dicho Enrique, que fueron, por cierto, el gran reto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estuvo a punto de fracasar por el poder de las sectas mágicas, no de la Iglesia Católica, como decían otros. O sea, un poder que aquí ni imaginamos y que también se revela allí, Enrique, el poder de estas sectas o presencia de sectas antiguas y modernas en esta zona de Bugarach. No. Sinceramente, yo creo que eso es una cuestión de los medios. Yo no he visto en esa zona algo más raro que cualquier lugar que atrae a gente rara, a un 1% de rara con 99% de gente normal. No es nada especial. Todas las personas que ha entrevistado Pablo son para mí personas muy coherentes que han plantado cara al alcalde diciendo que de qué está hablando, que demuestre quién hay allí. Se han enfadado con el propio alcalde. Sí, absolutamente. Están diciendo que es una campaña. Sí, que es una campaña mediatizada políticamente y también con el interés de promocionar la zona y de poder dar órdenes. El alcalde es un pueblo con muy pocos habitantes y también hay seguramente un riesgo. Si hay mucha gente, si se duplica la población, el alcalde no va a seguir siendo ese señor, va a ser otro. Claro. Así que él tiene que vacunarse antes de que le llegue. Y también hay cosas, Enrique, Iker, muy curiosas, y es que muchos de estos lugares, como este, Bugarach y otros, tienen algunas montañas, algunos picos, con formas especiales. Sí. Agujas, siluetas de caras, y eso el colectivo, el inconsciente colectivo del personal lo ha retratado como el diablo estuvo aquí y tal, y eso es muy importante. Carrera, que es capaz de, evidentemente es una muestra de conocimiento telepático, entre comillas, casi parece que lee un libro de un francés muy célebre, Robert Charroux, ¿verdad? Sí. Y hablaba de extrañas efigies, por ejemplo, en las piedras, como mensajes de la antigüedad, lugares faro, ¿no?, que alertan y que congregan a cierta gente antes de ciertos momentos. Hay algo más, y es que, volviendo a lo de la telepatía, seguramente me ha leído el pensamiento en el sentido de que varios estudiosos como estos han construido libros que, con toda sinceridad, yo no creo que han sido libelos, porque son libros que a veces les ha costado dinero a editarse ellos mismos el libro, hablando de toda la orografía y también el análisis aéreo de la zona. Y curiosamente, en esa zona
solamente visto desde el aire, hay figuras muy concretas. Una de ellas es la figura de un asno, que es el animal de Set, por eso hablan de Set. Pero Bueno, formadas por las rocas desde por las arriba. rocas desde arriba, sí, sí, que se pueden ver perfectamente cuando uno lo examina con Google Earth. Viendo esto, ve que efectivamente... Pero es mejor defender la silueta, porque desde arriba hace 100 años nadie podía mirar. Solamente un extraterrestre, si es que existía. Claro. Pero la silueta... Es más. Es más, porque la gente en un crepúsculo, con el sol poniéndose, ve una silueta y le sugiere algo. A eso me refería yo. Hablando de esta zona o de otras, porque el inicio del programa tenía que ver con el 2012, hay que temer, y lo entiendo, extiendo la pregunta a ambos, ¿hay que temer que para el 2012 haya acciones un tanto descontroladas de personas con esa mentalidad un poco apocalíptica, que se apodera incluso de individuos de bagaje cultural, porque ese inconsciente les arrastra? Hay que esperar, hay que temer que ocurran cosas. Está publicando tanto, bueno, Enrique traía una publicación de avance científico, Fin del Mundo. Todo esto nos puede pasar factura en el 2012. Sin ninguna duda, nos la va a empezar a pasar ya. Pero vamos a ver, por varios motivos. Primero, yo diría siempre que va a ser una mínima parte, la gente que puede hacer cosas locas, descontroladas, suicidios colectivos. Pero ya lo supo Enrique, y como periodista los hemos cubierto, ya los ha habido. Los ha habido. Pero además de todo lo que hayan sido manipulados, porque para mí la Orden del Templo Solar, como también la masacre de Guyana, fue una ejecución, no fue un suicidio, cuando se investigó, una ejecución, y era una operación además en la que estaban los servicios de inteligencia, o era un derivado de los servicios de la Operación Control Mental, o MK Ultra. Aparte de eso, lo que yo pienso es que esto se va a incrementar cada vez más. ¿Por qué? Porque hay un problema de fondo, es un problema de civilización. El racionalismo no da respuestas a un montón de cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir cada vez más. Este incremento de la actividad solar, para mí, provoca, por ejemplo, fenómenos, eso en conjunción con otras cuestiones que parecen extrañas, como el eclipse cercano al perihelio del 4 de enero, se sabe que científicamente que provoca cosas como las muertes misteriosas de animales, un incremento en la actividad sísmica, un incremento en los problemas climatológicos. Está demostrado científicamente. Eso va a ir a más. ¿Qué ocurre? Que en un país como Francia, que es la cuna del racionalismo, es justo donde hay más eclosión de todo esto como reacción. Porque si no damos respuestas a la gente y no le decimos, miren, esto es normal y es un proceso evolutivo de la Tierra y de la humanidad y tiene algo de positivo, la gente va a decir, es que no nos cuentan la verdad, y cada vez se va a separar más entre la gente normal y la gente que piensa que viene. Y no en todas las culturas y en todas las etnias el tema del fin del mundo está tan claro como en la judeocristiana. De hecho, el fin del mundo es una cosa que los cristianos entendemos en general como una realidad. Es decir, se nos ha dicho que un día será el fin del mundo. Por lo tanto, cuando tú vas a las culturas mayas o a las incas o a otras culturas hindús, no está tan claro eso del fin del mundo. Yo quisiera eso, dejarlo un poquito claro. Y el 2012, pues naturalmente con el Internet, con los móviles, con la globalización, cualquier cosa que hoy se haga o se piense o se diga, se multiplica por millones. O sea, hoy ese inconsciente colectivo que antes arrastraba de una forma, ahora puede arrastrar de forma más global. Claro, es la red de redes. Un señor perdido en un pueblo de Francia transmite online en ese segundo con alguien que está en Nueva Delhi. ¿Y cómo a mí me sorprende mucho, Enrique, cómo, vamos a decirlo así, fertiliza el cerebro de muchas personas? Tú lo has dicho muy claro, personas alejadas del mundo de la credulidad, que de repente se enciende ese chip y creen que de verdad algo está ocurriendo, tienen sus motivos, algo está pasando y deciden tomar cartas en el asunto, por ejemplo, yendo a estos lugares. Pero es que esto pasaba hace mucho tiempo. Y como decíamos antes, jerarcas nazis se habían paseado por esa misma zona buscando cosas como el Grial, entrando dentro de las grandísimas cavernas que existen. Es para pensar por qué en esa zona también, ¿no? Porque es una zona muy especial. Lo que indican toda una serie de libros es que es una zona con una orografía. Ese libro que hablaba antes, Refugio para el Apocalipsis, lo que sostiene es que algún tipo de superinteligencia diseñó toda esa zona como una zona muy especial. Es una idea que se nos escapa, pero bueno, así lo describe. Es una zona
insisto, súper especial, con una serie de misterios tremendos de los que han estado informados gente como Julio Verne, que ha dado claves relacionadas con esa zona en muchas de sus obras. Era una zona muy importante para él, la desgranaba. Para en él y varios para libros. mucha gente, para muchos escritores, muchos pintores que pertenecían probablemente a la misma sociedad secreta que él, que la podríamos llamar la sociedad angélica o la niebla. Por ejemplo, él tiene un libro que es Clovis d'Ardentor, el oro ardiente de Clodoveo, el primer rey merovingio, y el principal compañero que acompaña a Clodoveo, rey merovingio, con el que se entronca el tesoro que supuestamente hay, se llama el capitán Bugarach. Tiene el nombre del pueblo. O sea, dejaban sus claves, ¿no? Sí, pero está repleto de referencias a la zona, claves incluso con respecto a medidas, a distancia. Es un lugar, Enrique, tú que has estado 30 años con fenómenos extraños, lo que conocemos como fenómenos paranormales, presencias misteriosas. Pablo ha recogido testimonios. ¿Tú qué opinas? No más que muchos otros lugares, zonas un poquito especiales como esa. En España hay muchas, no mucho más. Lo que pasa es que se magnifica. O sea, yo nunca he visto nada raro allí. Y los relatos que me he encontrado de gente, pues claro, si hay mucha gente propensa, es normal. También, cuando, como es mi caso, yo creo que detrás de fenómenos de poltergeist o de fantasmogénesis, fantasmas, tiene que ver de alguna manera con grabaciones que hay, que todavía desconocemos cómo funciona en la zona, por hechos terribles que ocurrieron en el pasado. Si eso tiene una historia llena de hechos terribles, es normal que en esa zona, en esa película, se hayan escrito más eso. Sin olvidar que la Tierra tiene campos eléctricos, campos magnéticos, vientos, cambios en la presión atmosférica, y todo eso modifica la conducta del ser humano. Absolutamente. No se suicida el mismo número de gente en un lugar de la Tierra que en otro. Pero, doctor, No sé. ¿por qué? Esa es una clave muy importante. Y eso lo dice el doctor Cabrera, que sabe mucho. Pero fundamental, ¿eh? En ese lugar, eso es así. ¿Tendremos noticias, Enrique, de refugios para el 2012? Sin lugar a dudas, pero para mí me parece muy importante lo que ha dicho el doctor Cabrera. O sea, yo estoy firmemente convencido de que van a morir 1000 o 10.000 veces más las personas como consecuencia de todos los problemas que va a provocar el sol. Cuidado, que el sol provoca alteraciones, está demostrado históricamente, alteraciones en el comportamiento individual y colectivo. Y en el futuro estudiaremos hasta qué punto una revolución tan tremenda como la que está teniendo lugar, y positiva para mí, en los países árabes, digamos, tiene que ver con todas las alteraciones del sol, no solamente del sol, sino también de la radiación cósmica que está llegando. Es decir, para mí hay que tener seguramente mucho más miedo a qué es lo que nos puede ocurrir por no estar con una prevención adecuada con respecto a este tipo de problemas, que no que unos cuantos locos se suiciden. Ahora lo veremos. Sí. El 2012 está a las puertas de la esquina. Y yo espero que en el 2012 podamos contar muchas más cosas y aprender cosas con vosotros. Y en el 2013. Y en el 2013, que es lo Sin importante. duda. Enrique de Vicente, como siempre, toda la enciclopedia de sabiduría de estas cuestiones tan interesantes. Gracias por estar con nosotros. Doctor Cabrera, que lo veremos, contaremos cosas. Muy interesante eso de cómo afecta al ser humano las corrientes, lo que llaman energías telúricas, que están ahí, pero que todavía la ciencia del todo no investiga, creo yo. Hablaremos de eso. Doctor, gracias, como siempre, una gran lección. Gracias a vosotros. Vámonos con otras imágenes muy interesantes que han enviado ustedes, y además hay una que quiero mostrarles muy especialmente. Desde luego que el camposanto de Bugarach tiene que ser muy especial, en un lugar de poder y hay tantos misterios. Nosotros no estuvimos en el camposanto de Bugarach, hemos rondado por la zona, había mucha nieve y no pudimos acudir a algunos lugares. Quizás regresemos para contárselo. De momento tenemos otros dos. Sí, es una recta final un poco extraña, dos camposantos, pero ahí están las anomalías. Necrópolis de Elorrio, Vizcaya. Eugenio Manzano Martín nos enviaba esta fotografía diciéndonos que esta es la ermita que está justamente enfrente de la necrópolis. Es del siglo XIII. Vemos ahí, ¿verdad? Sí, algunas piedras, lápidas, enterramientos y de inmediato vemos otra cosa. Antiguos. O sea, y de aquí sí que hay que inmediato buscar. vemos una cara. Perfecta. Cara perfecta. Nariz además, parece Sí, que sí. aguileña, ¿no? Ojos, mira la ceja. Los ojos, una ceja La boca un completamente poco hacia definida. abajo. Hombre, pero esto debe estar pintado ahí. Esto que incluso parece el Sí, sí. óvalo De la del cara. rostro, que lo va enmarcando. Bueno, pues Guillermo nos dice que no es nada pintado, que es una pareidolia, que la piedra, las vetas de esta piedra han creado este rostro Pero fíjate, femenino. fíjate, ¿y nadie habrá remarcado un poco
Pues no lo sé, tendríamos que acudir allí, ver la ermita, porque esta ceja tan perfecta, ¿no? Ese ojo que parece que incluso tiene pupilas, o esa nariz. Es un poco cara de Belmez y encima en el Camposanto. Pero en la foto no lo podemos saber, no, porque la fotografía increíble. Retocada no está. No está. Que hayan retocado un poco la piedra, ahí ya tendríamos que acudir. Vamos a ver si vamos un día a este Camposanto y nos fijamos en esta parte. Lo que está claro es lo que decimos muchas veces con la pareidolia y lo que lee el cerebro humano, que es imposible ver otra cosa que no sea un rostro. Y además ya no podemos descodificar para ver la rugosidad y decir, bueno, casualidad. Ya nuestro cerebro, eso es mágico también, ha interpretado rostro y de ahí nos salimos. Vías de contacto. 2 vías de contacto donde nos pueden enviar fotografías tan impactantes como la que acabamos de ver. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y ahora otra vez a caminar entre tumbas. Ahora nos vamos a caminar entre tumbas por Madrid. No nos decía qué camposanto madrileño es. Puede ser perfectamente la Almudena, porque yo veo que es muy grande y hay muchas tumbas. Sí. Y, bueno, vemos muchas tumbas, pero vemos dónde está... por aquí, algo extraño veo por aquí. Bueno, pues ves bien. Sí. Como 2 figuras. Parece que se están abrazando o incluso bailando. Hombre, está, claro. Dándole mucha imaginación, claro. Me parece una calavera. Bueno, aquí cada uno vemos una cosa diferente. Nuestra imaginación nos hace ver cosas distintas. Lo que sí es cierto es que vemos algo, ¿no? Como una especie de figura con la cabeza. Estaría justo ahí parece algo marcado. luminoso porque se ve de nuevo el fondo. Ahí está. Ahí además se ve bastante bien, como si se estuviera escondiendo alguien, niños pequeños, detrás de una tumba. Ahí está. Otra lápida que tenga esculturas, que esas esculturas sean pequeñitas y que den la sensación, mira, ahí está. Pero porque un poco rara la escultura, la verdad. ¿No puede ser de un angelito? Mira, aquí tiene como un ala, o lo veo yo. Bueno, a ver si alguien nos identifica mejor esta figura, pero de ser así, pues creo que he resuelto la primera foto después de 1000, más o menos, ¿no? La verdad es que he acertado dónde está más o menos el truco, no está mal, después de 1000 fotos acertar una, pero yo creo que sí, que puede ser algo algún físico, relieve, algún busto, solo lo sabremos localizando el lugar y de nuevo enfocando. Les agradezco mucho además la atención que tienen con nosotros a estas altas horas ya de la madrugada, de estar pues hasta el último minuto de Cuarto Milenio, ¿verdad? Vamos a contar otras extrañas aventuras. En esta ocasión, otra visión, una extraña percepción que he tenido. Hace unas semanas acudí a la Feria Arco, bien conocida, de todos ustedes seguro, muy promocionada, y la verdad es que era la primera vez que iba a tan magno evento, porque el arte de última vanguardia no acaba siendo lo mío. Pero no confundan, no soy ningún carca que piensa que todo lo último es malo y que lo bueno es lo antiguo, ni mucho menos. Como periodista y curioso estoy acostumbrado a intentar observarlo todo con ojos de fascinación. A la vuelta de Arco me di cuenta de que, sinceramente, admiraba mucho más algo que ya admiraba antes, que son, por ejemplo, las pinturas prehistóricas. Y dirán, ¿y qué tiene que ver? Sobre lo que se expone como vanguardia absoluta, y además con un gran éxito de público, y la gente con muchas caras, o muchas personas con caras de maravilla absoluta, a mí no me convencía mucho, pero esto son cuestiones puramente subjetivas que no tienen, por supuesto, por qué compartir. Yo soy admirador de Picasso, de grandes artistas, vamos a decir casi modernos, que ya experimentaban desfragmentando la realidad y que me parecían arriesgados. Lo que veía ahora, o es que yo no entiendo, o me parecía, me lo van a permitir, hasta los amigos de Arco, un ejemplo perfecto de la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Porque había algunas obras que yo, lo que veía en ellas era poco esfuerzo realmente. Por mucho que los conceptos sean tan complejos que yo no llego a alcanzarlos. Una alfombra puesta en L, por ejemplo. O otra alfombra con dos muñecos comprados y puestos ahí. Y yo me daba cuenta de esas incluso olas de admiración. Parece que es lo más in, ese es el arte de vanguardia. Pues si eso es la vanguardia, lo máximo que llega el ser humano, algo debemos estar haciendo mal, algo debe estar pasando, porque llevamos 30.000 años de arte y ha habido un patrón común, que es el conocimiento. Uno podía abstraerse de la realidad, pero sabía que ese pintor sabía lo que hacía, tenía una maestría en la ejecución. Ahora mi impresión era esa, casi todo valía, quizás porque no lo entiendo. Pero les diré una cosa. Volví a revisar
esas pinturas maravillosas de Altamira, y entonces me di cuenta de su hondo misterio. Hay que saber mucho más de lo que creemos para hacerlas. Esos bisontes, que a veces, desde luego, pasan de soslayo, son como una vuelta de tuerca sobre la abstracción. Para llegar a los bisontes de Altamira, oigan lo que les digo, hay que estar casi más allá de Picasso. Picasso estaba casi en los bisontes de Altamira. Por lo tanto, hace 25.000 años, qué poder, qué magia, qué misterio tenían las personas de una cueva a oscuras para hacer cosas que casi ningún pintor de hoy, me atrevo a decirlo, es capaz de imitar. Eché en falta arqueología o pinturas prehistóricas que podrían ser buenos elementos para crear de nuevo arte, una nueva visión sobre ellas, pero no las encontré. ¿Y saben por qué? Ni en ninguna parte. Porque el hombre moderno es incapaz de volver a pintar como el hombre prehistórico. ¿No les parece un misterio? No es solo tecnología, qué clase de magia, qué clase de extraña sensación, quizá lo sagrado, ¿verdad? Todo el arte sagrado tiene algo tan poderoso que es diferente. Ahora no sabemos hacerlo y nos contentamos pues con lo que se podía ver en Arco. Signo de los tiempos, después de 30.000 años de arte esto es posible. Reflexionen, les digo eso, que yo ahora admiro mucho más al hombre prehistórico, poco inteligente, rudo, no lo creo, mucho más en contacto con el auténtico misterio de la vida. Después de esa visita a Arco, no me cabe la menor duda, seguiré aprendiendo de él. Hasta dentro de 7 días, amigos.